Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter o Mushoku Tensei, sino de J.K. Rowling y Rifujin Magonote. Capítulo 10. El estancamiento del príncipe. Severus había cumplido 7 años, sus 2 hermanas pequeñas, Aisa y Norn, crecen con bastante rapidez, pero ellas eran muy fastidiosas. Lloraban cuando se meaban, lloraban cuando se cagaban encima, lloraban cuando estaban molestas por algo, y lloraban cuando incluso no lo estaban, lloraban en medio de la noche, lloraban en medio del día, y en las tardes había llantos especialmente energéticos. Al poco tiempo Zenith y Paul tuvieron un colapso nervioso en común. Lilia fue la única que se mantuvo tranquila. Mira, así es como se hace, dijo Lilia, cuidando hábilmente a las 2 niñas, como siempre lo hacía, la única preparada para ser madre. Criar niños es muy difícil, pero así es esto de ser padres. Las cosas con el joven amo Rudeus fueron más fáciles, dijo Lilia, mientras arrullaba a su hija, Aisa. Pero, Snape difícilmente llamaría crianza a lo que hicieron con él, simplemente no era tan fastidioso como estas niñas tan escandalosas. En el caso de Severus ya estaba acostumbrado a los niños escandalosos, 17 años de profesor se encargaron de ello. Pero el problema con sus hermanas es que él no podía gritarles o intimidarlas para que hicieran caso, o darles una detención, eran una bebés después de todo. Gracias a Merlín, él tenía magia y podía poner hechizos silenciadores alrededor de su habitación, los cuales bloqueaban todo el sonido que viniera del exterior. Si las niñas lloraban en la noche, Snape no tendría que escuchar sus lamentos, solo sentía lástima por la pobre Zenith. Pero lo compensaba cuidando de las mocosas. En el día, si las niñas daban problemas, un toque sutil de legeremancia para ver sus emociones fue suficiente para saber cuál era el problema de estas. Si tenían hambre, simplemente les decía a Zenith y Lilia, ahorrándose la molestia de desvestirlas para ver si habían meado o defecado encima. Si esto último ocurría, incluso el propio Snape las cambiaba, si no había alguien competente cerca para hacerlo. Gracias a tener encantamientos domésticos de su mundo, Severus no se veía a lavar la ropa meada y embarrada de mierda. Aunque esto último lo hacía Snape sin que nadie lo viese y cuando nadie estaba cerca. No quería dar detalles y ahorrarse un escándalo por sus habilidades mágicas. Si Lilia siguiera siendo una sirvienta y Snape decidiera usar los hechizos domésticos que tenía en su manga, seguramente la mujer se habría quedado sin trabajo. Al verme cuidar a las niñas de forma competente, Paul parecía muy avergonzado de sí mismo, como un hombre casado y joven, no sabía realizar ninguna tarea doméstica, y Snape al vivir una vida sin algo como eso por varios motivos, tuvo que aprender a valerse por sí mismo, bien o mal él podría manejar una casa, él solo. Ciertamente, el único talento bueno de Paul, y el cual por ello Snape le tenía, aunque sea el más mínimo respeto, era su habilidad como guerrero, toda la gente de la aldea lo estimaba por ello. Un gran guerrero, pero un padre pésimo para Aisa y Norn. El hombre era bueno para hacer hijos, pero malo para cuidar de ellos. Paul podría ser una asquerosa basura como ser humano, arrogante, mujeriego y un mal padre, pero Snape tenía que admitir que como un espadachín era de los mejores. En los 3 estilos principales estas eran sus habilidades. Estilo del dios de la espada. Avanzado. Estilo del dios del agua. Avanzado. Estilo del dios del norte. Avanzado. Así es, el intento de padre había alcanzado el rango avanzado en las 3 escuelas. Y eso no era decir poco. Para ponerlo en perspectiva, dijeron que un individuo talentoso necesitaba al menos 10 años de entrenamiento para alcanzar el rango avanzado en una escuela determinada. Si Snape pudiera compararlo con los magos de su mundo, Paul estaría debajo de personas como Albus o el Señor Oscuro. Esencialmente, Paul tenía una gran habilidad por ser avanzado en los 3 estilos. Si él quisiera ser uno de los seres más poderosos del mundo de Snape, podría serlo realmente. Una persona y padre terrible, pero como guerrero, no le envidiaba a nadie del mundo de Snape. Y más para alguien que solo tenía 25 o 26 años, tenía muy buena experiencia en combate real. Esa experiencia lo convirtió en un hombre astuto y pragmático. Snape era alguien intuitivo, y en sus años de entrenamiento con Paul, no había logrado alcanzar más allá del rango principiante en el estilo del dios de la espada. Paul dijo que si me esforzaba más pronto alcanzaría el rango intermedio en el estilo del dios del agua. Y eso porque tenía grandes reflejos de batalla, nada más que el rango intermedio, y eso que era de los mejores duelistas en su mundo. No al nivel de Albus o el Señor Oscuro, pero él había sido de los mejores.
Tal vez en unos años, cuando mi cuerpo creciera y tuviera mejor forma física, podría alcanzar el rango avanzado en el estilo dios del agua. El problema era en el estilo dios de la espada. Lo malo en ese estilo para Snape, es que él tenía que dar el primer golpe, y él no era de atacar primero. Pero aún con el estilo dios del agua, Snape no se veía derrotando a Paul, al menos no en la esgrima. Con la magia de este mundo no creía derrotarlo a menos que hiciera un hechizo de área muy destructivo que Paul no podría bloquear, pero Snape podría quedar atrapado en el hechizo, así que la magia de este mundo no era tan viable. Y aun con la magia de su mundo le sería difícil vencerlo, y como había dicho antes, Paul era un excelente combatiente. Lo había visto pelear con monstruos antes, en realidad era mejor decir que él me llevó a una cacería de monstruos. Había recibido informes de que habían aparecido monstruos en el bosque, y sin pedírselo me llevó con él, pero él solo sería un observador, así que obviamente estaba a una distancia segura. Dijo que ver una batalla me serviría de experiencia, y vaya que le sirvió. Y Snape tenía que ser honesto, fue asombroso. Paul se enfrentó a 4 monstruos. 3 de ellos parecían lobos gigantes, ligeramente más pequeños que un hombre lobo, pero igual que rápido que uno. El cuarto era un monstruo de apariencia porcina bípeda de 4 brazos, conocida como el jabalí Terminator. El jabalí salió del bosque, con los 3 perros en formación detrás de él. Paul los manejó con facilidad, decapitándolos a todos con un solo golpe de su espada, quedando solo el jabalí Terminator, el cual Paul lo dividió en 2 a una velocidad supersónica que Snape no vio. Snape lo tenía que decir de nuevo, fue asombroso. Su estilo de lucha tenía belleza, y un ritmo misterioso que hacía que tu corazón se acelerara, pero era tranquilizador cuando lo mirabas. Snape solo podía explicarlo con una palabra. Carisma. El estilo de Paul tenía carisma. Él ganó la confianza de los hombres a su cargo, ahora podía entender, al menos un poco, cómo es que ganó el corazón de Zenith, la lujuria de Lilia, incluso avivar las pasiones de la señora Eto. Era por mucho el hombre más deseado por el pueblo, pero como padre apestaba, de eso Snape no tenía duda. Snape no supo cómo sentirse con alguien así, pero sí veía el lado positivo, al menos le enseñó a Snape que él no era el idiota más fuerte de todo este mundo. Sí, Snape lo tenía que admitir, se le estaba subiendo su gran poder, y no estaba orgulloso que una escoria de persona le recordara que él no era tan especial. Se había empezado a creer bastante en los últimos tiempos, estando en un mundo menos avanzado del que provenía tecnológicamente y mágicamente. Él no era del mundo Mugle, pero conocía bastantes cosas de él, y saber magia mucho más útil que la de este mundo, hizo que Snape se sintiera como único e invencible. Pero nada más lejos de la realidad. Severus era un mago muy hábil en su mundo anterior, pero él dudaba haberse encargado tan fácil de esos monstruos, sin tener que recurrir a su poder de vuelo para no ser alcanzado por uno de los perros, o usar magia oscura poderosa para matar al jabalí Terminator. Los habría vencido, pero no en tan poco tiempo como lo hizo Paul. No es que él fuera a buscar monstruos o peleas, él no era un Gryffindor. Los espadachines de este mundo tenían habilidades más allá de las que había visto Snape en el suyo. Podían estar en mejor forma física que un auror, y sus reflejos y capacidad de seguir el movimiento eran impresionantes, más que las de Albus o el Señor Oscuro. Gracias a la magia curativa, la muerte por alguna lesión física, era algo que se podía evitar, por lo que los espadachines de este mundo estaban entrenados para matar al enemigo de un solo golpe de su espada. Con esa clase de monstruos rondando tan cerca de la gente en este mundo, tenía sentido que la gente fuera tan fuerte. Aún así, Paul solo era de nivel avanzado, y aun siendo avanzado en los 3 estilos, había mucha gente que podría barrer el suelo con él, incluso si contaba con apoyo. Siempre había alguien mejor que tú. Snape estaba agradecido con Paul por refrescarle la memoria de que él no era el más fuerte por ser talentoso y venir de otro mundo más avanzado. Pero, aun con siendo Paul uno de los hombres más fuertes que Snape conoció, seguía apestando como un padre responsable. Un día, mientras practicábamos esgrima, una vez más, Snape se dio cuenta de que no podría derrotarlo en la esgrima ese día, ni el siguiente, ni la siguiente semana, ni el mes que venía, ni el próximo año por venir, tal vez nunca. Últimamente, no estaba mejorando en lo absoluto en la esgrima. Si seguía así, no mejoraría nunca, pero aunque no sintiera la sensación de mejora, su cuerpo seguía interiorizando la práctica. Después de todo, la práctica constante hace al maestro. Mientras reflexionaba sobre eso, Paul me sacó de mis cavilaciones. Por cierto, Rudy, sobre la escuela, no, probablemente, no la necesites, no importa. Volvamos a practicar. Paul volvió a ponerse en guardia, como si nada hubiera pasado.
Pero Snape no dejaría el tema tan fácil. ¿Qué quieres decir con escuela? Hay una institución educativa en Roa, la capital de Fitoa, donde enseñan lectura, escritura, aritmética, historia y etiqueta, y ese tipo de cosas. Normalmente, empezarías a ir allí a tu edad, pero no creo que lo necesites. ¿Ya sabes leer, escribir y hacer sumas? ¿Verdad? Eso era cierto, Snape tuvo que dejar que creyesen que Roxy le había enseñado aritmética. Con las dos niñas recién nacidas, había dos bocas más que alimentar, la situación financiera de la familia Greirat se volvió bastante difícil. Y con Zenith examinando nuestro libro de cuentas, Snape decidió ayudarla a salir de su gran conmoción. Pero gracias a eso parecía que iba a haber otro escándalo por lo genio que era yo, así que simplemente dije que Roxy me había enseñado aritmética para evitar el escándalo. Snape pensaba que no debería atribuirle logros a Roxy que probablemente no merecía, pero era mejor que decirles que era un hombre de 45 años que reencarnó en su hijo, por razones desconocidas para él mismo, solo esperaba que Roxy no se molestara. Si se corrían rumores de que era una maestra en aritmética, podría meterla en un problema, si es que ella no sabía la gran cosa del tema. Creo que sí que estoy interesado en la escuela, padre. Realmente no, él odiaba a los niños, y nunca quisiera regresar a una escuela, ya sea de magia o tipo Muggle, y menos en calidad de estudiante. Pero realmente Snape quería salir de la monotonía de este pueblo aburrido, sería bueno salir de vez en cuando. Paul, solo trago saliva con mis palabras. Como si tuviera un nudo en la garganta. Quiero decir, Rudy, que no es un lugar muy bueno. La etiqueta e historia son una basura, no ayudan en nada. Y definitivamente te van a intimidar ahí. Seguramente estará allí la típica banda de hijos de nobles locales, y estos últimos se ponen maliciosos cuando no son los números uno. Con un niño como tú ahí, es más que probable que formen un grupo para molestarte a ti de preferencia. Y mi padre era un noble, así que como tú eres más bajo que yo en rango, serás visto como un presuntuoso cuando muestres todo tu talento. El resumen de Paul sonaba como si viniera de una experiencia propia. Snape se escuchó que él se escapó de casa, por su padre estricto y la nobleza corrupta. La etiqueta e historia eran parte ineludible de ser un noble asurano. Por lo que debe de haber encontrado esos temas difíciles de tolerar. Una inconfundible tensión llena el aire a nuestro alrededor. Snape tenía que convencer al hombre de alguna forma, pero ¿con qué? Debería de usar las artimañas que le gustaban, tal vez si hablaba de mujeres, el hombre lo dejaría ir. Bueno, qué lástima entonces, y yo pensando que ahí las hijas de los nobles eran bastante lindas. Déjame detenerte ahí mismo. Hablo con un tono cortante. Las hijas de los nobles se llenan la cara de maquillaje y apestan a perfume, y se preocupan obsesivamente por sus peinados. Y claro, algunas de ellas practican esgrima, pero la mayoría de ellas mantiene sus cuerpos escondidos debajo de los corsés. Y no se puede saber lo que hay ahí hasta que se lo quitan. Tu padre ha caído en esa trampa innumerables veces. Paul tenía una mirada distante en sus ojos mientras hablaba de esto. Otra vez Paul estaba hablando de sus tonterías, aunque la culpa fue de Snape por sacar el tema de las mujeres. Bueno, si es así entonces no creo que sea buena idea ir a la escuela. Dije. De todas maneras, Snape aún estaba entrenado a Sir 7 en magia, para empezar, si se iba, tendría que quedarse a vivir en Roa, o empezar a practicar la aparición. Y aun con esto, Paul tenía toda la razón sobre los mocosos nobles malcriados y arrogantes. Que el propio Snape no pasó 7 años de su vida siendo atormentado por idiotas como Black y Potter. Los cuales podrían considerarse como nobles en su mundo anterior. A ellos Snape no les gustaba y se encargaron de hacer su vida un infierno, simplemente por querer ir a Litería y no estar de acuerdo con ellos en sus creencias. Ahora, si él fuera a la escuela de este mundo, él sobresaldría por mucho y él sería mejor en todas las asignaturas. Y la gente al ver al ser un hijo de un noble de rango bajo, siendo mejor que los hijos de nobles de más alto rango en el reino, obviamente a los niños nobles no les parecería justo. Justo como Black y Potter. Y así empezarían a hacer de su vida escolar miserable a más no poder. Pero ahora había una diferencia. En el pasado los merodeadores pudieron con Snape porque él era débil. Aunque Severus conociera maleficios y maldiciones más poderosas, que incluso alumnos séptimo año, Snape no sabía cómo aplicarlos correctamente en un duelo mágico. No es que Black y Potter fueran la gran cosa en un duelo, pero siempre vinieron los dos contra Snape solamente. Siempre que venían a pelear con él, o Snape se cansaba de sus bromas estúpidas hacia él, y los terminaba hechizando.
Los dos imbéciles siempre se turnaban, dejando que solo uno de ellos lo atacara primero, pero cada vez que Snape desarmara a uno, el otro intervendría, atacándolo mágicamente o físicamente. Ya sea Black salvándole el pellejo a Potter, o este último, cuando tenía a Black contra las cuerdas. Y al ser niños ricos consentidos, obviamente estaban mejor cuidados que Snape, el cual era pellejo sobre huesos, y gracias al amor por los deportes bruscos de esos dos, lograron mantener físicos bastante buenos para una pelea de golpes, en comparación con Snape. Pero como Snape dijo, había una gran diferencia ahora. Él ya no era el niño débil y enfermizo que era en aquel entonces, con una situación mental desfavorable. Él ya había vivido una vida difícil, llena de retos, aprendió y se hizo más fuerte, sobrevivió a experiencias terribles, y como un buen Slytherin, sabía sus fortalezas y debilidades. Él era mucho más fuerte de lo que lo había sido al final de su vida. Cualquiera que se atreviera a meterse con él, no sabría la magnitud de la estupidez que acaba de cometer. Niños ricos con influencia como Black y Potter, él los destruiría. Pero como buen Slytherin, ese no era el camino a seguir. No valía la pena hacerse enemistarse con gente de alto rango en el reino, solo por darle una lección de humildad a sus tontos hijos arrogantes. Finalmente, lo decidió, él no iría a la escuela. Buena decisión, dijo Paul. Si alguna vez te apetece ir a la escuela, o quieres buscar una mejor estimulación, mejor conviértete en aventurero, y adéntrate en un laberinto. ¿Aventurero, dices? ¿Sí? Ir de aventura y explorar un laberinto es genial. Si buscas mujeres también, las mujeres aventureras no usan maquillaje, así que puedes saber quién es guapa y quién no. Ya sean espadachines, soldadas, magas o guerreras. Todas están en muy buena forma física. Dejando el estúpido tema de las mujeres a un lado, basándose en lo que Snape había leído. Los laberintos eran una especie de criatura viva en sí. Casi parecido a Azkaban, casi. Comenzaron siendo simples cavernas, pero fueron afectadas por la acumulación de energías mágicas, transformándolos en lo que se conocen como laberintos. Y en la parte más profunda de los laberintos había un cristal mágico, el cual se podía considerar como una fuente de energía. Estos estaban protegidos por monstruos, que actuaban como su guardián. El cristal mágico era un cebo. Exudaba una energía poderosa y atractiva. Los monstruos eran atraídos por esa energía y se adentraban en el laberinto donde estos eran víctimas de trampas o morían de hambre o eran asesinados por el monstruo que resguardaba el cristal. Entonces el laberinto absorbía la esencia mágica de los monstruos muertos. Sin embargo, los laberintos recién formados tenían sus cristales mágicos devorados por monstruos, o el cristal se rompía por el colapso de la caverna. Escuchar que algunos de ellos encontraban un mal final, los hacía parecer como criaturas vivientes. Casi que idénticos como Azkaban. Pero los monstruos no fueron los únicos que se adentraron por estos cristales mágicos. Los humanos también los encontraron bastante tentadores. Los cristales mágicos también podían ser utilizados como ciertos catalizadores para ciertos hechizos, y alcanzaron un precio bastante alto en el mercado. El precio subía con el tamaño del cristal, pero incluso uno pequeño, traería el suficiente dinero para vivir por un año entero, y aunque estos cristales mágicos eran los únicos tesoros de los monstruos, no era el mismo caso para los humanos. Con el paso del tiempo el equipo que pertenecía a los monstruos o aventureros habían dejado se impregnaría de energía mágica. Ya sean espada, hachas, masas, armaduras, ropa, y en el improbable caso lanzas. Se podría decir que el laberinto los encantaba. Estos convirtieron en objetos mágicos. Los objetos mágicos se diferenciaban de los implementos mágicos en que podían utilizarse sin necesidad de recurrir a la propia energía mágica del portador. Pero la mayoría de estos objetos mágicos no venían con habilidades únicas. La mayoría tenían poderes basura. Snape recordó una conversación que tuvo con Albus sobre los objetos encantados. Los objetos encantados de este mundo se le hicieron similares a los de su mundo. Pero a diferencia de los de este mundo, los del suyo no eran encantados por cavernas vivientes, sino por maestros encantadores con buena habilidad en el tema. Un mago de su mundo podía encantar un objeto, como el propio Snape, que podía animar una estatua, por poner un ejemplo, o encantar una tetera para que de ésta salga agua caliente. El problema venía que estos solo eran objetos embrujados que perderían su poder con el tiempo, y tienen que volver a ser encantados para seguir teniendo un buen funcionamiento, o estos perdían todo su poder una vez que el mago que los encantó muera.
Pero los maestros encantadores, podían encantar objetos de forma permanente si este se hacía bien, incluso se quedaban encantados con la muerte del creador. Pero para encantar un objeto se necesitaba de un núcleo mágico para su fuente de poder, y una buena habilidad en encantamiento sin varita. Albus le dijo cómo había creado lo que él llamó su desiluminador. El viejo mago dijo que usó una piedra de enfoque, algo que los alquimistas como él creaban. Estos podían ser escamas de dragón molidas, plumas de fénix, pelo de unicornio, etc. y una buena habilidad de lanzamiento sin varita, para poder encantarlo y el encantamiento que le quisieras poner y listo. Tenías tu objeto mágico encantado. Ahora tenía mucha curiosidad cómo funcionaban los objetos encantados de este mundo, y cómo él podría intentar crear uno, quizá y uno de esos cristales mágicos funcionaría para encantar un objeto. No, él no tenía la habilidad sin varita necesaria para hacerlo, tendría que ponerse a practicar aún más. Snape había alcanzado un buen nivel de hechizos sin varita, pero no eran tan poderosos como usando una. Pero ya dejando este tema a un lado y volviendo al de los laberintos y los objetos mágicos que se encontraban en estos. Existían posibilidades de encontrar uno entre ellos que le diera al usuario las habilidades de un mago de agua de nivel santo. Artículos como estos se vendían en una fortuna. Comúnmente la gente se adentraba en los laberintos para alcanzar este tipo de premio con sueños de hacerse ricos de una forma rápida. Pero la mayoría de ellos cayeron antes de que alcanzara a recolectar un objeto mágico. Sin embargo, sus muertes alimentaron el laberinto, ya que tomó su esencia mágica y la usó para crecer aún más grande y profundo. Así es como los laberintos de larga vida pudieron llenarse de increíbles tesoros. El laberinto más antiguo y profundo que se conoce es, el foso del dios dragón, situado al pie del Santo Monte Dragón, en la cordillera del Dragón Rojo. Por lo que Snape había leído, había existido al menos durante 10.000 años, y se estimaba que contaba con unos 2500 pisos. Aparentemente, este laberinto colosal estaba conectado con un agujero en la cima del mismo Monte Dragón. Saltando desde él se estimaba que se podía llegar hasta el piso más profundo, pero ningún Gryffindor que lo intentó regresó para contarlo. Ese agujero, no era un cráter volcánico ni nada de eso, el laberinto mismo supuestamente lo había hecho para consumir dragones rojos, cuando uno de estos pasaba volando por el agujero, este lo succionaba a sus profundidades. No había pruebas sustentables que sustentaran este mito. Snape en lo personal no lo crearía de pasada, pero conociendo la naturaleza de los laberintos, que estos eran prácticamente como criaturas vivientes, como Azkaban. Realmente él podría creerlo. En cuanto a los laberintos más desafiantes y difíciles, tenías a la llanura del diablo, ubicado en el continente divino. O la cueva del diablo, ubicado en el mar, en una zona llamada el Mar de los Anillos. Ambos eran brutalmente un infierno, lo que significaba que una vez que uno se adentrara en ellos, dada la profundidad y que no podías tomarte tu tiempo para explorar, se habían ganado la reputación de ser los laberintos más difíciles, a los que un aventurero podía adentrarse. Para Snape solo el Gryffindor más idiota se adentraría en uno de estos. Ese era básicamente todo el conocimiento de Snape sobre los laberintos en estos momentos. Esto lo aprendió más que nada del libro de cuentos de hadas de los tres espadachines y el laberinto. Parecía que explorar un laberinto peligroso y salir con vida era suficiente para poner tu nombre en los libros de texto de este mundo. Así que los tres espadachines y el laberinto fue una historia donde tres jóvenes y talentosos espadachines llegaron a ser conocidos como el dios de la espada, dios del agua, y el dios del norte. El libro comenzó con su reunión a través de una serie de giros y vueltas que los llevó juntos a desafiar un laberinto. Hubo muchos conflictos, risas y lazos afectivos entre los hombres durante su travesía, así como despedidas dolorosas, pero al final, naturalmente lograron su objetivo triunfalmente. El laberinto que bajaron los tres espadachines solo bajaba 100 pisos, pero ya era bastante difícil. Pero no fue un simple cuento de hadas, no. Los tres grandes estilos nacieron en ese laberinto. Era difícil de creer para Snape que los hombres que se convirtieron en los dioses de sus respectivos estilos, tuvieran toda clase de problemas en el laberinto. Snape leyó obsesivamente ese libro para encontrar una referencia sobre reliquias poderosas, o de alguna mención de un ser extraño que se encontraron durante el camino. El libro se le hizo particularmente similar en algunos aspectos con el cuento de los tres hermanos y sus estúpidas reliquias, dadas por la muerte. Pero Snape estaba muy seguro de algo, ni por qué se fuera a encontrar un tesoro, lo suficientemente valioso para vivir toda su vida sin trabajar, este nunca entraría a uno de esos laberintos.
Por la barba de Merlín, este mundo estaba lleno de Gryffindors, no entendían el sentido de la autoconservación. En cualquier caso, padre. No me veo en uno de estos laberintos, no me veo saliendo con mi equipo completo de personas que entré a él. Incluso yo mismo podría morir en medio de un combate. Le dije a Paul, hey. Yo solía husmear todo el tiempo en los laberintos, así que estarás bien. Es porque eres un maldito Gryffindor sin autoconservación propia. Paul entonces entró en la historia de un joven guerrero que se unió a un grupo de aventureros para entrar en un laberinto lleno de monstruos, y su eventual victoria a costa de la vida de sus camaradas. Y antes de que yo pudiera procesar eso, paso a la historia de un mago incompetente que accidentalmente cayó en un laberinto, y se unió a un grupo de aventureros que acababan de perder a su propio mago, y descubrió sus talentos en el fragor de la batalla. Snape sintió que Paul ya había estado practicando esta conversación por años. Después de todo, él quería que me convirtiera en un espadachín completo, suponía que el plan del hombre consistía en llenarle la cabeza con historias de aventureros, y llenar mi cabeza con sueños de laberintos y batallas dramáticas. El único problema de la lógica de Paul, es que él no tenía un hijo Gryffindor, sino un Slytherin con mucho sentido de la autoconservación. Después de vivir 2 guerras, Snape ya no tenía ganas de seguir una vida en el campo de batalla, o como espía para el caso. Mucho menos ir a buscar el peligro, él mismo, y solo bastaba con leer el libro. Ahí la gente moría de manera abrupta para empezar. Los 3 espadachines no fueron los únicos protagonistas de ese libro, por supuesto, pero ellos fueron los únicos que sobrevivieron a la expedición. Uno de sus aliados fue quemado por una bola de fuego que salió de la nada, otro se cayó por un agujero en el suelo agrietado, en esa parte, un piso del laberinto se vino abajo. Otro eran partidos por la mitad al salir de las coberturas en las que se refugiaban. Incluso guerreros lo suficientemente fuertes como para derribar a los terribles monstruos, fueron masacrados por trampas en el momento que bajaran la guardia. Los 3 espadachines, al ser guerreros legendarios, superaron los obstáculos ilesos, casi. Pero Snape, aunque fuera un mago bastante hábil, con experiencia de combate, no se creía capaz de llegar más allá del piso 30, y eso usando todo su arsenal de magia de este mundo, la magia que trajo del suyo, y toda la magia oscura que él conocía. Y, aún así, él no podía reaccionar a velocidades supersónicas, y, aún así, él había bajado mucho la guardia para dejar que Nagini lo mordiese en el cuello, claro, tenía los nervios de punta por tener al mago más peligroso del siglo, pero, aún así, no se veía capaz si al menos no lograba dominar el arte de la esgrima de este mundo, para poder reforzar su cuerpo e ir a velocidades supersónicas, no creía llegar muy lejos. Entonces, Rudy, ¿qué te parece? Aventurarse en un laberinto puede ser divertido. ¿Hablas en serio? ¿Por qué es que me pondría en riesgo, a sabiendas, solo para buscar un poco de diversión? No soy un Gryffindor, ¿sabes? Griffin. Paul quería preguntar qué era Gryffindor, pero antes de que terminara yo seguía hablando. ¿Sabes? No estoy tentado de poner mi vida en riesgo, donde un solo error mío, o de alguien más, podría costarme la vida. Pienso que incluso sería mejor ser un mujeriego cazador de faldas. Supongo que realmente eres mi hijo. Solo es lógica. Es mejor ir ahí de mujeriego, que poniendo mi vida en riesgo por simples tesoros que podrían no valer nada. En serio, si es así, creo que será mejor que te quedes persiguiendo una falda por ahora. Paul señaló detrás de mí, con una sonrisa boba en su rostro de aspirante a tonto. Me di la vuelta, y ahí estaba una Silfiete muy enfurruñada, para el temor de Snape. Esto no puede estar pasando. Pensó para sí mismo. En los últimos meses, había estado pasando mucho tiempo en su habitación con Silfiete, enseñándole los conceptos mágicos de ciencias y matemáticas. Era la manera más rápida de ayudarla a mejorar en la magia sin palabras, ya que los hechizos de este mundo iban de la mano con la ciencia Muggle. La aritmética sería para en un futuro enseñarle transformaciones. Para la mala o buena suerte, Snape no estudió mucho en la escuela Muggle, así que no podía enseñarle gran cosa sobre ciencia Muggle. La aritmética podría darse a entender por qué en Hogwarts se usaban para la aritmancia, transformaciones y en menor medida las pociones, así que podía darse a entender en ese tema. Pero en la ciencia de la naturaleza, no las enseñaban en Hogwarts. El único tema cercano, que de vez en cuando repasaba las ciencias, era en estudios Muggles, y Severus no hizo su timón y escogió ese tema para sus éxtasis. Así que en ese tema solo sabía lo que aprendió en la escuela Muggle y en algún que otro libro que había leído.
Snape se arrepintió de en vez de quedarse enseñando en Hogwarts, hubiera preferido iniciar sus estudios en alguna escuela Muggle de ciencias, le habría ido tan bien, en vez de revolcarse en autocompasión y odio a sí mismo. A estas alturas, Silfiete ya dominaba los conceptos básicos de lectura y escritura, y podía manejar la multiplicación de 2 dígitos. La tabla de multiplicar había sido una lucha para ella, pero la mocosa no era tonta, ella aprendería la división muy pronto. Snape se encargaría de ello. También le enseñaba algo de ciencia fundamental, en paralelo con la magia. ¿Por qué el agua se convierte en vapor cuando la calientas? La respuesta es que el agua se disuelve en el aire naturalmente, pero necesitas un poco de calor para que suceda, así que cuanto más caliente se pone, más fácil se disuelve. Nos encontrábamos cubriendo el ciclo de la evaporación del agua, condensación y precipitación. Por la mirada en la cara de Silfiete, no estaba entendiendo nada de lo Severus decía, y eso lo molestó mucho. Pero decidió dejar las cosas así. De nada le serviría regañarla, ella había demostrado ser una aprendiz rápida en lo general para su edad, y siempre ponía la máxima atención y hacía lo mejor que podía, tal vez por eso Snape no intentó maldecirla hasta hacerla llorar. Básicamente, lo que quiero decir, es que cualquier cosa se funde si la calientas suficiente, ¿de acuerdo? Y se vuelve a hacer frío, se convierte en un sólido. Snape no le gustaba admitirlo, pero hasta ahora se dio cuenta de que había sido un mal profesor. En el pasado solo habría apuntado lo necesario en una pizarra, y al finalizar la lección llenarla con pergaminos de tarea, y eso sería todo. No se molestaría en decirle lo que estaba diciendo, dejando que la niña se las arreglase como pudiese. Ahora al menos intentaba poner algo del estilo de Roxy en sus lecciones con Silfiete, no era muy efectivo como Roxy, pero por lo menos ella era bastante inteligente. Como él lo había sido en su juventud, ella incluso podría practicar hasta que tuviera sentido para ella. Gracias a la magia no necesitaba herramientas Muggle para experimentar. Entonces cualquier cosa puede derretirse. Incluso cosas como rocas. Es posible. Aunque necesitarías una cantidad absurda de calor para hacerlo. ¿Tú podrías hacerlo, Rudy? Es posible, no lo he intentado. Snape necesitaría calentar la roca con una gran cantidad de calor para convertirla en lava. De hecho, hay un hechizo llamado chorro de magma, que te permite crear un estallido espontáneo de lava. Creo que la teoría detrás del hechizo utiliza la magia de tierra y fuego, pero por obvias razones solo está en la categoría de magia fuego de nivel avanzado. La magia de este mundo estaba muy interrelacionada con las ciencias naturales, pero bombear más poder bruto al hechizo no lo hacía más poderoso. Roxy le dijo que manipulando los gases se podría producir calor a los hechizos de forma más eficiente. Snape se dio cuenta de algunas de estas cosas, pero no mucho más. Su habilidad en la magia de este mundo no había mejorado desde que Roxy se fue, había hallado formas de combinar hechizos con mi habilidad de la magia sin palabras, haciéndolos más eficientes. Snape sabía que no se estaba haciendo más fuerte en la magia de este mundo, pero no le había dado tanta prioridad por preferir los hechizos de su mundo anterior. El problema es que si supiera más sobre la ciencia Muggles, podría agregar toques científicos a la magia de este mundo, ya que estaban muy relacionados entre sí. Dado su escaso conocimiento en ciencia, no podría hacer gran cosa con la magia de este mundo. Y Snape no sabía si este mundo de la Edad Media había avanzado mucho en ese tema, tal vez los magos si supieran mejor de la ciencia, puesto que la magia de este mundo y la ciencia iban agarrados de la mano. Entonces, si yo quisiera hallar mejores formas de poner en práctica los hechizos para hacerlos más eficaces. Roxy mencionó la Universidad de Magia de Ranoa, pero mencionó que tienen estándares y reglas muy estrictas, pero con mi talento e inteligencia, definitivamente podría hacerme un lugar allí. Vas a ir a una escuela. Rudy. Aparentemente, Snape habló fuera de sus pensamientos. Silfiete me miraba con una expresión de ansiedad en su rostro. El movimiento hizo que su cabello verde se balanceara. Últimamente, se había dejado crecer su cabello mucho. Probablemente, porque los niños ya no la molestaban, no es que fueran menos hostiles hacia ella, o tal vez estaba en la naturaleza de las niñas dejarse crecer el cabello. Por el momento parecía una pequeña melena que le llegaba al cuello, a Snape le recordó su propio cabello a los 7 años, seguramente le llegará a los hombros en poco tiempo. A la institución educativa de Roa, no. Habrá niños como Somal, pero con verdadera influencia para dar más problemas, y sinceramente no le veo el caso ir, cuando ya sé más que los niños más avanzados de la institución. A donde de verdad pienso ir sería a la Universidad Mágica de Ranoa, pero antes creo que necesitaré pasar un tiempo como aventurero, y explorar algunos laberintos como me dijo mi padre.
¿Por qué dudo que puedan financiar mi inscripción con Aisa y Norm creciendo al ritmo que van? Puede que con o sin universidad sería necesaria que yo trabajara fuera de la aldea para solventar los gastos de la casa. Pero, entonces, ¿por qué has estado actuando raro? ¿Qué quieres decir con eso? Ladre haciendo que la niña se sobresaltara. Hablé tan fuerte, que Bajot pudo escuchar el llanto de Norm, y los pasos de Lilia a toda prisa para ver que tenía la bebé. Pero volviendo al tema de yo actuando de forma rara, según Silfiete. No lo entendía del todo, pero podía formular sus teorías. Si había empezado a tener peor humor desde hace un año, desde que las pesadillas de su vida anterior volvieron, haciendo que durmiera menos y estuviera más irritado. Tal vez debería usar su legeremancia para ver el problema. Por favor, Silfiete, sé más específica, siempre he actuado raro desde que nací, según mis padres. Así que, por favor, ilumíname, ¿cómo es eso de que he actuado raro últimamente? Y si tu respuesta va a ser que estoy de peor humor más que cuando me conociste. Siempre he estado de mal humor, solo que ha empeorado desde el último año. Silfiete frunció el ceño y levantó la cabeza nerviosa. Eso no es lo que quise decir, es solo que pareces triste, amargado y deprimido últimamente, más que cuando te conocí. Snape quiso reírse cruelmente de la estupidez que había dicho la niña, pero ella realmente parecía preocupada por él, le recordó a Lily cuando lo veía golpeado, cuando su patán de padre le daba una paliza, hasta dejar su cara morada e hinchada. Es que no he progresado mucho últimamente. Ni con la magia ni la esgrima. Le dije. El verdadero problema es que no sabía cómo vivir su vida en este mundo. Él era un hombre amargado y asqueado con su vida, por sus arrepentimientos que marcaron su alma, no sabía cómo vivir una vida feliz, habiendo vivido una vida de desgracias. Estaba tan amargado por dentro, sumado con el regreso de sus pesadillas. Aunque salvar a Lilia y Aisha le trajo algo de paz, no fue suficiente para compensar todo lo que había hecho. Le era difícil siquiera ver a los miembros de su familia, sin sentir que él no pertenecía a ella, era la verdad después de todo. Él físicamente podía ser su hijo, pero mentalmente no lo era. Aún se preguntaba por qué es que había llegado aquí, para qué es que lo hizo con sus recuerdos en primer lugar. Eso era lo que más lo tenía, así, últimamente, su vida no tenía sentido. No sabía cómo ser miembro de su familia, cuando este no era su hijo, no podía encontrar el amor con alguien, porque seguía aferrado tan fuerte a Lily. No sabía cómo vivir con él mismo después de todo lo que hizo, todos sus arrepentimientos y amargura. Pero, ya eres increíble, Rudy. Silfiete dijo con sorpresa en su voz, como si no creyera que pudiera decir eso de mí mismo, sabiendo todo lo que sé, y puedo hacer. Tienes razón. Vaya que soy increíble para mi edad. No vaya que Snape lo era. Se encontraba en el nivel avanzado en la magia de este mundo. Los magos de este mundo con trabajo sí dominaban el nivel avanzado, y eso siendo muy pocos en el mundo. Mucho menos podían hacer los hechizos sin palabras, como lo hacía él. En esgrima era mediocre, tenía muy buenos reflejos para dar pelea, pero si alguien que estuviera en nivel avanzado le ganaría sin problemas. Y lo más roto de él, era que contaba con magia de otro mundo. Hechizos que no existían o podrían ocurrírseles a la gente, encantamientos tan útiles, magia poderosa, capaz de matar, leer mentes, ocultar su mente, volar sin necesidad de alas, ya que este mundo no tenía escobas voladoras. Roxy le dijo que los únicos que podían volar eran razas que tuvieran alas. Y entre otros poderes que él tenía. Por eso es que su poder se le había subido tanto a la cabeza, era único, a menos que más como él hayan venido a este mundo. Eso lo sorprendió, si alguien más que hubiera venido del mundo de Snape que fuera un mago, ¿a dónde más irían? Claro, había la posibilidad de que se quedasen en un país como magos de estos, pero si no buscarían establecerse en la mejor escuela de magia del mundo. Roxy dijo que la mejor y por mucho era Ranoa. Si más gente como él se enterasen de que la universidad es la mejor, podían ir allí. Ahora Snape quería ir a Ranoa. La posibilidad de cruzarse con gente como él lo animó un poco. Él tenía que ir allí, ahora tenía un propósito. Soy muy fuerte para mi edad. Me encontré murmurando. Sí, soy un mago por derecho propio, pero no avanzo nada estando en esta aldea. Eso es Silfiete. Le dije a la niña, la cual se sorprendió por mi emoción. Estoy aburrido de esta aldea monótona. Y creo que es hora de dar el siguiente paso, ir a la Universidad de Magia. Ese es mi propósito ahora. Si voy a poder que en unos años regrese para enseñarte transformaciones de manera más competente. Claro, ¿qué tal si se topaba con un mago de su mundo que se especializara en las transformaciones?
La emoción de Snape crecía cada vez, y estaba con una sonrisa brillante en su cara, hasta que... ¡No! Sylphie gritó y se abalanzó hacia mí, y me apretó en un fuerte abrazo. Snape fue sacado de sus fantasías, pero no pudo hacer nada por el shock de ser abrazado de la nada. Sylphie, ¿qué diablos te pasa? Suéltame. La niña lo apretaba tan fuerte que le costaba respirar, era sorprendente que una niña de su físico pudiera apretar tan fuerte. No te vayas, Rudy. Yo no quiero que te vayas. La niña me estaba malinterpretando de manera muy equivocada, y antes que pudiera decir algo, Sylphie estalló en lágrimas. Con sus hombros temblando, ella enterró su cara en mi pecho. Snape había esperado una situación como esta, ya que él era todo lo que tenía esta niña, para no pasar una existencia miserable. Snape no quería que la niña estuviera tan cerca de él, por el hecho de que lo hacía sentir muy inmoral, pero sabía que no podría quitársela de encima forcejeando o con palabras crueles. Además, no quería hacer un escándalo, para que alguno de sus padres lo viese, o Norm y Aisa se despertaran, lo mejor por ahora sería tranquilizarla. Con su estómago revolviéndose por lo que iba a ser, Snape le acarició la cabeza como a un gato, y frotó su espalda, y con asco hacia sí mismo enterró su cabeza en su pelo de la niña. Para su sorpresa olía bien, como a la lavanda. Era el mismo olor que el jabón que Zenith y Lilia usaban para bañarse. Era sorprendente los avances higiénicos en este mundo, atrapado en la Edad Media. Por favor, Rudy, no te vayas. Snape ya se había dado cuenta de esto, pero esperaba tener que evitar esta situación a toda costa. La niña estaba enamorada de mí, por alguna extraña burla del universo, pero Snape no creía que fuera amor de verdad, sino miedo a la soledad. Ella siempre venía temprano todos los días, aunque estuviera parada, siempre me veía encantada practicar mi esgrima, para después de mi práctica, pasar a sus estudios y a la magia. Si él se iba de la aldea, su rutina feliz para ella ya no existiría, y volvería a estar sola. Y ella antes de conocerlo era una paria sin amigos y con muchos enemigos, ahora podía defenderse con la magia que le enseñó, pero no era que ya hubiera hecho otros amigos aparte de él, debido a su cabello verde, el cual era de mala suerte en este mundo. Superstición tonta o no, la gente lo creía. Todo empeora gracias a los super, que hicieron terribles atrocidades a cualquier bando de la guerra. Los cuales tenían el cabello color verde, como Sylphie. Y por eso la gente la odiaba, por su color tan similar a los demonios asesinos. La vida para Sylphie había sido amarga. Los niños, en lugar de hacerla su amiga, y competir por su cariño, la odiaban y despreciaban, tirándole barro e insultándola, haciendo su vida miserable cada vez que salía de su casa. Ella tenía padres amorosos y comprensibles, pero ellos no podían llenar y calmar las ansiedades de una niña sufriendo de acoso, por algo que ella no entendía. Por más amor que estos pudieran darle en casa. Pero ahí aparece él para ahuyentar a los niños que la atormentaban y siendo su amigo, enseñándole magia para defenderse. Su único amigo y compañía en este pueblo, que apenas si toleraba su presencia. El amigo que llegó para darle luz y esperanza a su vida, justo como Lily lo hizo con él, aunque las situaciones eran muy diferentes, la sensación era la misma. No querías perder a tu único amigo que hacía tu vida feliz. Snape no era precisamente el mejor amigo que la niña podía pedir, pero, ¿a quién más Sylphie tenía? La respuesta era tan sencilla. A nadie, solo a él. Aunque ella saliera de esta aldea, seguiría siendo una paria para el mundo, por su cabello. Simplemente, era lo mejor que ella tenía en su vida, era por eso que Snape pensaba que no podía estar enamorada de él. Y en el preocupante caso de que sí, había una mala noticia para la niña. Él no la amaba, no le desagradaba, pero él no tenía esa clase de sentimientos por ella, y como repetía, él no creía que ella lo amara de verdad. ¿Pero qué haría ella cuando él se fuera? Definitivamente él quería ir a la Universidad Mágica de Ranoa, pero... ¿él podía llevar a Sylphie con él? Ahora su afecto por mí estaba al máximo, pero en un futuro nada lejano puede que ya no. Y aunque ese fuera el caso y solo fuera un romance momentáneo, ¿qué haría ella en el mundo, o más específicamente en esta aldea? Sus probabilidades eran casarse con el tiempo, con el campesino más tonto y desafortunado de la aldea, según los estándares de esta. Tendría hijos, posiblemente de cabello verde, y serían todos parias, y ella seguramente no viviría feliz, pero ¿qué podía hacer Snape por ella? Sí, tenía una idea, él la llevaría con él a Ranoa, tenía un talento nato para la magia, y podría labrarse un futuro en esta, después de todo ella podía hacer hechizos sin palabras, seguramente encontraría su lugar en el mundo de la magia, por el momento calmaría sus miedos de que no se iría. Ya, tranquila.
No te abandonaré, me quedaré aquí contigo, pero, por favor, sepárate de mí. Si madre o padre nos vieran, ellos podrían malinterpretar la situación. Y hablando del patán de la aldea. Hey. Rudy. Carta para ti. Paul entró a la habitación, sobresaltándome, pero lo malo de todo, es que seguía pegado en un abrazo con Silfiete. Tan rápido como Snape pudo, se separó de ella, pero para mala suerte de este, Paul sí que lo vio antes de separarse de la niña, y no quería que el hombre se hiciera una idea errónea de la situación. Bueno, Rudy. ¿Qué estabas haciendo con la pequeña Silfiete? Dijo con una sonrisa traviesa en su rostro de tonto. Nada particularmente malo, solo consolándola porque empezó a llorar. Sabes, ella es una llorona de primera. Paul parecía pensativo. Está bien. Hay carta para ti, de Roxy. Extendió su brazo, el cual tenía un sobre, con la carta, simplemente la tomé. Muchas gracias, padre. Sí, de nada. Paul cruzó a la puerta a punto de irse, pero se quedó ahí dándonos una mirada pensativa a Silfiete y a mí. De un movimiento rápido con mi varita la puerta se cerró en su cara. ¿Qué fue eso? Paul se sorprendió al ver la puerta cerrarse en su cara, sin que yo la haya cerrado físicamente. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso, Rudy? Por favor, enséñame. Dijo Silfiete emocionada, aún tenía los ojos rojos por su llanto, pero al ver magia que no había visto y que podía enseñarle, se animó. Más tarde, cuando terminemos algunos de tus estudios, podría enseñarte a hacerlo. Solo si te esfuerzas en esto. Está bien. Sí, yo me esforzaré mucho. Silfiete se sentó, pero como si recordara algo se volteó en mi dirección. Por cierto, Rudy. ¿No leerás tu carta? Yo solo suspiré por sus palabras. Señorita Silfiete. El correo es privado, solo yo lo tengo que leer. La carta es para Rudeus Greyrat, no para Silfiete y cualquier oyente cercano. Dije esto último, ya que Paul seguía en la puerta. Ahora sigamos con tus estudios. Más tarde leí la carta de Roxy, a punto de irme a dormir. La carta de Roxy decía esto. Querido Rudeus, ¿cómo has estado? Es difícil de creer, pero supongo que han pasado 2 años desde que nos separamos. Las cosas se han calmado por mi parte, así que pensé que era la oportunidad de escribirte una carta. En el momento que te escribo esta carta me encuentro en la capital del reino de Shirone. En el curso de exploración de un laberinto, parece que me he hecho un nombre, así que terminé siendo contratada para ser la 7ª tutora del 6º príncipe de Shirone. Enseñarle me ha traído recuerdos de mi estancia en la casa Greyrat. Por un lado, el príncipe me recuerda bastante al joven que enseñé en el hogar Greyrat, aunque no es tan talentoso como este joven, el príncipe es un chico listo y un mago en ciernes, por derecho propio. Lamentablemente, también es propenso a robarme la ropa interior y me espía a la hora de bañarme, no sé si el joven que enseñé lo hizo, pero alguna vez sentí la mirada intensa de alguien espiando cuando me bañaba en el hogar Greyrat. Como dicen por ahí. Los grandes hombres tienen grandes perversiones. La personalidad del 6º príncipe es un poco pomposa, y considerablemente más egocéntrico. En general sus patrones de comportamiento son muy diferentes a los del joven que enseñé. Ya que este era más amargado y cruel, sabía cómo destrozarte con palabras bien colocadas, pero todos parecen ser unos pervertidos. Quizá al final todos los hombres ambiciosos son todo animales locos por el sexo en el fondo. Tal vez no debería de estar escribiendo esto, si alguien lo llegase a leer me encerrarían en el calabozo de la familia real. Tendré que cruzar ese puente cuando llegue el momento. No quiero decir esto de mala manera, de verdad. En cualquier caso, la corte real del reino parece que están planeando nombrarme como maga de la corte real durante mi estancia en Shirone. Todavía hay una gran cantidad de investigación mágica que estoy deseando llevar a cabo, así que eso podría beneficiarme. Esto me recuerda, que por fin logré aprender la magia de agua de nivel rey. La biblioteca real tenía muchos libros muy útiles sobre el tema. Cuando domine por primera vez la magia de agua de nivel santo, pensé que había llegado a mi límite, pero el esfuerzo a la antigua da sus frutos. No me sorprendería que ya fueras un mago de magia de agua de nivel emperador, o quizás ampliaste tus horizontes y haya alcanzado el nivel santo en otra escuela de magia. Tal vez y estés en la escuela de sanación, o incluso ya estés aprendiendo magia de invocación. Sé lo voraz que puede ser tu hambre de conocimiento cuando te lo propones, pero tal vez ya hayas dejado la magia para concentrarte en tu destreza con la espada. Estaría algo decepcionada para serte honesta, pero estoy segura de que dejarás tu huella en el mundo de cualquier otra forma. Personalmente, mi objetivo es convertirme en una maga de agua de nivel Dios.
Y como te menciones antes, si alguna vez te encuentras en un callejón sin salida con tus estudios mágicos, ve a que te admitan en la Universidad Mágica de Ranoa. Sin una carta de recomendación, tendrás que hacer un examen de ingreso, pero dudo que te suponga un reto. Bueno, hasta entonces que nos volvamos a ver. Roxy. Postdata. Es posible que ya me haya ido de la corte real, cuando tu respuesta llegue, así que no te sientas obligado a responder de inmediato. Bueno, ¿y dónde está este supuesto reino de Shirone? Me tomó menos de 10 segundos encontrarlo en el mapa. Era un pequeño reino en el sureste del continente central. No tan lejos de Asura, pero la cordillera en medio de estos estaba infestada de dragones rojos, haciéndola totalmente intransitable, excepto para los Gryffindors. Se tendría que tomar un largo camino y acercarse por el sur, pero a todos los efectos Shirone era una tierra lejana. En cuanto a Ranoa, hogar de la prestigiosa Universidad de Magia, se tendría que tomar un gran lazo alrededor del noreste para llegar allí. Bueno, ahora sabía por qué Roxy no pudo decirle gran cosa sobre la magia por encima del nivel rey, ya que apenas ella conocía los conceptos básicos de la magia de nivel rey. Snape decidió agregar una muy buena respuesta sarcástica a su carta, secando la tinta con un hechizo de secado, y poniendo un encantamiento antirrobo. La carta decía esto: querida y muy estimada maestra Roxy. Me veo en la penosa necesidad de decirle que me he estancado en mis estudios mágicos desde que usted se fue de vida, sigo siendo un mago de agua de nivel santo, y poco más. En cuanto a mi habilidad con la esgrima, bueno, en el mejor de los casos, pronto alcanzaré el rango intermedio en estilo del dios del agua, pero no se preocupe. Mi fuerte es la magia, y no la cambiaría por la esgrima. En estos momentos me encuentro estancado en esgrima y magia, quizá y deba buscar un mejor maestro de esgrima, y en cuanto a la magia ya había pensado en ingresar a la Universidad Mágica de Ranoa, y poner en alto su gran nombre maestra Roxy, tal vez mejor sería pedir nuevamente tutoría con usted, probablemente cuando esté escribiendo esta carta, usted maestra ya haya alcanzado el nivel divino en la magia de agua. Incluso ya haya dominado los hechizos sin palabras mejor de lo que yo lo hago. Y quizá ya haya incursionado en diferentes magias. Tal vez algo como teletransportarse de un lugar a otro en cuestión de segundos, tal vez pueda convertir el agua en vino, sacar de su bastón aves mágicamente creadas, convertir a las personas en animales, e incluso animar objetos como mesas, sillas, árboles, entre otros. Quizá y si deba tomar tutoría con usted de nuevo, para que me enseñe todas sus habilidades magníficas que ha adquirido o creado, en vez de ir a la Universidad de Magia de Ranoa. Y para finalizar mi respuesta, no se me olvida el robo indiscriminado de sus bragas. Es solo que me dieron curiosidad el olor tan intenso y exquisito que emanaban de estas, era una sensación extraña. Como verla a usted maestra haciendo movimientos sugestivos bajo su túnica, cuando espiaba a mis padres en su habitación, cuando ellos se ponían a gritar en la noche. Pero eso sí. Yo nunca la he espiado en la ducha, esta revelación me dejó impactado, reconozco que yo robé sus calzoncillos, pero espiarla en el baño no fui, yo se lo aseguro. Bueno, aunque creo saber quién es, y creo que usted también mi padre es algo así como un mujeriego de lo, pero, no. Solo véalo, tuvo una aventura con Lilia y ahora tengo una hermana. Y en cuanto a nosotros, los hombres ambiciosos siendo animales locos por el sexo, solo decir que no todos somos así. Bueno, no sé qué decir en verdad, quizá y sea cierto, pero no todos los hombres ambiciosos por el sexo. Ja, 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 hasta que nos volvamos a ver maestra. Ak. Bueno, creo que he tomado una decisión. Dije para mí mismo. Al día siguiente, cuando todos estábamos en la mesa del desayuno, decidí que era mi momento para hacer mi movimiento. Padre, quiero hacerte una petición nada razonable. No. No puedes. Dijo de manera evasiva. Afortunadamente, eso le valió un buen golpe en la cabeza por parte de Zenith, y una patada en la espinilla de parte de Lilia. Desde que se unió a la familia como la segunda esposa de Paul, Lilia había empezado a sentarse en la mesa de la cena, en lugar de comer en la de la servidumbre. Con personas como Paul, la poligamia no era tan raro. Snape leyó en un libro que en países islámicos como Arabia y otros, los hombres podían tener varias esposas, siempre que estos pudieran solventar sus gastos de estas. Solo dile a tu padre lo que quieras, él hará todo para cumplirlo. Dijo Zenith, con una mirada de reojo al patán de su esposo, que en ese momento agarraba la parte superior de su cabeza con una mano, y con la otra su pierna. El joven maestro Rudeus nunca pide mucho, así que esta es una oportunidad de oro de mostrar un poco de dignidad paterna, maestro Paul. Agregó Lilia, apoyando.
Después de unos momentos de reacomodarse en su asiento, Paul cruzó sus brazos y alzó su barbilla imperiosamente. Miren, Rudy pidió permiso para hacer una petición no razonable. Es obvio que está fuera de mis capacidades. Su comentario, menos que digno de un padre, le valió 2 bofetadas, haciendo que volviera a encogerse en la mesa. Se estaba volviendo rutina el ser afectado por las 2 mujeres, y Snape no le parecía mala idea. Muy bien, iré al grano. La cosa es que últimamente me he estancado en mis estudios mágicos, y me gustaría ir a la Universidad Mágica de Ranoa. Pero cuando le mencioné mis planes a Silfiete, me pidió que no la abandonara. Por eso nos encontraste ayer en tan comprometedora posición ayer. Qué pequeño rompecorazones. Me pregunto de quién lo heredaste. Otros 2 golpes merecidos le siguieron a su tonto comentario. Y la solución ideal es que ella y yo fuéramos juntos, pero la familia de Silpy no es tan acomodada como nosotros. Te quería preguntar si considerarías pagar por ambos. Vaya. Inclinando los codos en la mesa, Paul me miró fijamente, como si tratase de ver a mi alma, justo como lo hacía Albus, pero no era tan efectiva como la de este último, y Snape no se intimidaría tan fácil. Bueno, la respuesta será que no. Esta vez hablo de forma seria y sin sus habituales niñerrismos. Lo que ya no le valió otros golpes de sus esposas, las cuales se quedaron en silencio. Tengo 3 razones para hacerlo. La primera es que todavía estás a la mitad de tu entrenamiento de esgrima. Si lo dejaras ahora, serás un aficionado permanente sin capacidad de mejorar. Como tu maestro de esgrima no puedo permitirlo. La segunda es que el dinero será el problema. Podemos pagar tu matrícula, pero no la de Silfiete. Roxy alguna vez nos mencionó la Universidad Mágica de Ranoa, y lo cara que podía llegar a ser, y nuestros ahorraros no crecen de un árbol mágico. Tercera, aún eres un niño, eres un joven listo, pero hay muchas cosas que no sabes, te falta experiencia en el mundo. Sería irresponsable de mi parte dejarte ir al mundo a tu edad. La respuesta de Paul no sorprendió a Snape en lo absoluto, de hecho ya esperaba que no lo dejaría ir por su entrenamiento en esgrima, el dinero porque solo eran una familia acomodada, con 2 nuevas adiciones y gastos a la casa, y si el hombre tenía una pizca de dignidad como padre, no lo dejaría ir tan joven, pero Snape no se rendiría, él había tomado su destino desde ayer, él iría a Ranoa para encontrar a alguien con su situación de reencarnación de otro mundo, y lo haría con la ayuda de Paul o sin la de él. Padre, entiendo tus motivaciones, y no insistiré más, yo sabía que era imposible que pagaras la inscripción de Silfiete y yo, pero ahora te tengo que pedir mi verdadera petición. Ayúdame a buscar un empleo bien remunerado. Sé leer y escribir, aritmética y magia. Puedo enseñar todas estas cosas, solo mira a Silfiete, pronto será una maga por derecho propio, y ella usa hechizos sin palabras, además que ya domina los conceptos básicos de lectura, escritura y aritmética. Estas últimas en tan solo un año. Así que no puedo ser un mal profesor, o ya sea cualquier otro trabajo que puedas conseguirme. ¿Para qué quieres trabajar, primeramente? Paul preguntó con los ojos entrecerrados. Planeo ganar el suficiente dinero para pagar la inscripción de Silpy y yo en la Universidad Mágica de Ranoa, entre otras cosas. No creo que eso sea lo mejor para Silfiete. Déjame detenerte ahí mismo, este es el mejor curso para Silfiete. Verás, ella me ama mucho, demasiado, en estos momentos. Pero, hay un problema en esa ecuación. Y es que yo no la amo, no guardo ningún sentimiento romántico hacia ella. Me cae muy bien, pero no la amo de la forma en la que ella me ama. Simplemente, podría rechazarla y listo, y seguir mi camino a Ranoa a los 15 años, pero ella quedaría devastada por mi revelación, y su único destino es quedarse en esta espantosa aldea llena de idiotas que siquiera toleran su presencia. Y yo no le deseo una existencia miserable, ni romper su ilusión de la infancia, es por eso que quiero llevarla conmigo a la universidad, porque quiero intentar amarla como se debe, y si al final del día no encuentro amarla como se debe. Bueno, al menos podrá vivir su vida fuera de esta aldea sin oportunidades, para explotar su talento como maga, con un poco más de entrenamiento, aún con todo y cabello verde, puede ser contratada como maga de la corte de algún reino y vivir su vida como una maga respetada, como Roxy. Entonces miré a Paul, como Dumbledore solía hacerlo, ver al alma del hombre. Es por eso que quiero un trabajo, padre, y sé que tú me puedes ayudar a conseguir uno. Y si no quieres, yo conseguiré el mío propio, y si no estás de acuerdo con eso. Me iré de la casa, aunque no me gustaría hacerlo, ya que no quisiera abandonarlos a todos, pero he tomado mi decisión para el futuro. Ya veo, así es como es. Veré qué es lo que puedo hacer. Los rostros de Lilia y Zenith mostraban una gran preocupación abierta.
Y sin necesidad de legeremancia, Snape sabía que podía confiar en Paul. Te lo agradezco mucho, padre. Dije, mientras la familia reanudaba el desayuno. Pensamientos de Paul. Bueno, no puedo decir que me esperaba eso. Yo sabía que mi hijo estaba creciendo rápidamente, pero la mayoría de los niños no empiezan a hablar así hasta los 14 o 15 años, como mínimo. Yo llegué a esa etapa a los 11, cuando alcance el rango avanzado en el estilo del dios de la espada, incluso hay unos que nunca lo hacen. ¿De qué se trataba? No corras tan rápido en la vida, o esta terminará antes de que des cuenta. Un guerrero me lo había dicho, cuando inicié como aventurero. En el momento que me lo dijo puse los ojos en blanco. Como lo veía en ese entonces, todos se tomaban las cosas con calma, cualquier ser humano tiene una ventana de tiempo donde realmente pueden lograr cosas, pero nadie parecía sentir un sentido de urgencia en lo absoluto. Podía hacer todo lo que pudiera mientras tuviera la oportunidad, si alguien quisiera criticarme después del hecho. Bueno, cruzaría ese puente cuando llegara a él. Por supuesto, gracias a hacer lo que podía, finalmente me encuentré con una esposa embarazada en mis brazos. Terminé dejando el mundo de las aventuras, y terminé apoyándome en las conexiones de mis parientes de alto nivel para conseguir un trabajo estable como caballero, pero eso ahora no importa. El punto es que Rudeus se estaba tomando las cosas, a un ritmo más rápido que el mío. El chico estaba corriendo tan rápido, que me ponía nervioso verlo. Estaba seguro de que los adultos a mi alrededor tenían pensamientos similares conmigo, sin embargo, había una gran diferencia. Rudeus en verdad estaba planeando las cosas por adelantado, en lugar de agitarse al azar en la forma que yo solía hacerlo. Esa parte de su personalidad la obtuvo de Zenith. Aún así, necesito mantenerlo quieto un poco más. Con ese pensamiento decidí escribir una carta. Tal como Laus me estaba diciendo el otro día. Silpiete se había encariñado mucho con Rudeus, desde el punto de vista de ella Rudeus era el caballero con brillante armadura que la había salvado de la miseria de su infancia, como el hermano mayor, omnisciente y estricto, que podía responder todas sus preguntas. Obviamente, ella lo admiraba, y recientemente ella parecía que se había enamorado de Rudeus. Laus, por su parte, me dijo que esperaba que los dos terminaran casándose juntos algún día. En ese momento me había alegrado la perspectiva de tener una nuera tan bella en la familia, pero después de que Rudeus había dicho hoy, tuve que reconsiderarlo. Ahora mismo Rudeus no la amaba en lo absoluto, la chica era una marioneta en sus manos. Él dijo que trataría de amarla como se debía, pero si seguían creciendo así, Silpy iba a estar permanentemente bajo el dominio de Rudeus, incluso de adultos. Había visto casos como estos antes, cuando él era un noble, él vio a seres humanos que eran poco más que marionetas, totalmente controlados por sus padres. Tal vez la vida no era tan mala, mientras el tipo que mueve tus hilos siga vivo, suponía, pero mientras Rudeus amara a Silpy ella estaría bien, pero probablemente Rudy no la amaba ni llegaría a hacerlo. Y aunque al final terminara quedándose con ella, pero para rematar él era mi hijo. Desafortunadamente, era un mujeriego nato en otras palabras. Había posibilidad de que Rudeus saliera corriendo tras otra chica que llamara su atención. Aunque el chico se negase fervientemente a que él no sería alguien como yo, él era mi hijo y tenía sangre Greirat, definitivamente iba a terminar yendo a por otras mujeres. Cuando se calme de perseguir mujeres, puede que al final no escoja a Silpy, y ella nunca se recuperaría de ese golpe, nunca. Mi hijo podría terminar arruinando la vida de esa dulce niña. Y él no iba a permitir que eso pasara, seguro que tampoco será lo mejor para él, y por eso me encontraba escribiendo esta carta. Con suerte obtendría la respuesta que estaba buscando. Pero ¿cómo convencería a Rudy de esto? Tal vez tendría que emplear la fuerza bruta. No lo dudaba. Al menos quisiera tener un combate serio con él. Un mago de agua de nivel santo, que usa hechizos sin palabras. Hace unos años, cuando Paul, siempre que miraba a Rudeus, este lo veía como un debilucho que podría derrotar. Pero eso, cambió cuando lo lleve a una cacería de monstruos. Desde entonces parecía ser más cauteloso y se esforzaba más en sus prácticas, aunque aún no había logrado nada. Paul quería tener al menos un enfrentamiento amistoso con su hijo, si es que este plan que tenía funcionaba. Fin del 10º capítulo. Capítulo 11. La partida del príncipe. En un día de entrenamiento cualquiera, un mes después de que le dije a Paul que quería trabajar, una carta llegó a nuestra casa dirigida a él, probablemente la respuesta que estaba esperando.
Snape se preparó para las buenas noticias, sin impacientarse demasiado, se preguntó dónde se lo diría, durante su entrenamiento en la comida o cena, por el momento dedicó a centrarse en la práctica de esgrima. Sin embargo, decidió sacar el tema, antes termináramos los calentamientos. «Hey, Rudy. ¿Qué pasa, padre?», dije sin ninguna emoción más que el aburrimiento, pero por dentro Snape estaba algo emocionado, asustado, tenso. Se tomó 7 años de sabático y ahora volvería a trabajar. Snape esperaba que no fuera un maldito trabajo de tutor o maestro de un niño, sinceramente. Ya había tenido mucho de ser maestro por 17 años, y director por 1, pero sus posibilidades eran mínimas, lo sabía. Solo mencionó que podía enseñar a leer, escribir, aritmética y la magia. No mencionó que podía cocinar muy bien o que podía realizar labores domésticas. Primero porque Zenith o Lilia jamás me dieron tutoría en cocina, y sería raro que supiera hacerlo. Labores domésticos, bueno, parecía que solo las mujeres trabajaban en ese oficio. Salazar, tal vez contacto a compañeros aventureros para unirme a su grupo con ello. Eso sería lo mejor, pero en vez de ir al grano, Paul tomó las cosas en una dirección extraña. Dime algo. ¿Qué harías si te dijera que tienes que dejar de ver a Silpiete? No te entiendo, explícate mejor. ¿Me has conseguido mi trabajo y hoy me tengo que ir para despedirme de Silpiete? O explícate mejor, tonto, no leo mentes. Espera, si hoy me fuera y no me tuviera que despedir de Silpi. Mire a Paul encantado. Este pareció algo confundido. Maravillosa idea, padre. Dije totalmente encantado. Paul parecía que no entender mi respuesta. Si tengo que irme sin despedirme, podré ahorrarme sus llantos tan estresantes por mi partida. Eres un genio, maravilloso idea. Tenemos que apurarnos. ¿Dónde está mi transporte, o me quedaré escondido aquí? ¿En la aldea? Paul suspiró audiblemente. Y yo que pensé que sería de otra forma más divertida, no esperaba tu lógica, Rudy, pero, tendrás que perdonarme por lo que haré. En el instante en que estas palabras salieron de la boca de Paul, su expresión cambió dramáticamente. De repente una mirada asesina tiñó sus ojos, como la de Snape a la hora de matar. Eso encendió todas sus alarmas. En un suave e intimidante movimiento, Paul saltó hacia adelante. Él venía con intenciones asesinas en mi dirección. Rápidamente con mi mano izquierda, ya con la mano derecha, sostenía mi espada de madera. Mi varita siempre estaba atada a mi pantalón, pero no le daría tiempo de sacarla, y con un bramido de Levicorpus. La maldición vinculante atrapó al hombre en el aire, levantándolo por el tobillo. Parecía verdaderamente sorprendido, pero al no hacerla con una varita, el hechizo no era tan fuerte. De alguna manera el hombre logró quitarse la maldición de encima cayendo al suelo, pero eso le dio suficiente tiempo a Snape para poner distancia entre ellos. Snape ya había representado este escenario varias veces en su mente. En una pelea contra Paul tenía que poner distancia desde el principio. Paul se recompuso rápidamente, cargando de nuevo hacia mí, con el cuerpo bajo el suelo. Yo estaba cerca del huerto de Zenith, y con mi reciente habilidad adquirida de poder lanzar hechizos de mi mundo con mi mano izquierda, apunté a los árboles de Zenith, y lanzo un hechizo para animarlos. Estos cobraron vida y empezaron a retorcerse. Cuando Paul venía a mí, no se dio muy bien cuenta de lo que había hecho hasta que pasó al lado de los árboles. Estos rápidamente se abalanzaron en contra de él, sus ramas moviéndose como brazos queriendo atrapar. El hombre rápidamente se dio la vuelta para enfrentarlos cortando las ramas que venían hacia él, pero dándome suficiente tiempo de lanzar Expelliarmus a su muñeca desarmándolo. Este se quedó totalmente anonadado, porque su espada de madera salió volando en el aire, pero no perdió más tiempo. Sacó de su cintura su espada de verdad, la cual siempre llevaba en su persona, y empezó a cortar las ramas que lo atraparon y todas las que se acercaban. De un tajo, partió 3 árboles y tomó distancia. Pero eso a mí me dio tiempo de lanzar chorro de magma. Salió un gran chorro de lava en su dirección, el cual esquivó, volviendo a cargar contra mí, solo para que su pie izquierdo se encontrase atrapado en un pantano creado por mí. Puso todo su peso en su pie derecho, saliendo sin mucho problema del pantano, pero este solo fue otra distracción, ya que creé un muro alrededor de mí. Paul obviamente lo destrozó, pero yo ya no me encontraba allí. Usando mi habilidad de vuelo salí de ahí, y rápidamente creé un camión de agua y lo lancé al muro circular, destruyendo el muro en pedazos y escombros que salieron volando. El estruendo seguramente alertó a la mitad del pueblo.
Rápidamente, defendí, realmente estaba sudando, defendí el suelo un momento sin lanzar más ataques por el momento, no conocía el estado del gran patán, pero ese ataque debió haberlo lastimado, al menos sería lo suficiente para matar a un humano normal. Pero Snape no tenía que preocuparse de nada, no por la vida del hombre, al menos. Paul salió del vapor creado por el hechizo, muy dañado, parecía que se había roto las costillas, sangraba de un ojo, ya no poseía su camisa, y sus pantalones estaban rotos de las piernas, y sangraba de todo el cuerpo, y estaba volviendo a cargar en mi dirección. Maldita sea, se confió. Pero ya era tarde. Paul estaba muy cerca de él, lanzó una onda expansiva con su mano izquierda, justo a mi lado. La onda expansiva fue suficiente para mandarme a volar a un lado, y Snape se congeló por un segundo. La espada de Paul atravesó el aire donde me encontraba un segundo antes, su jodida espada de verdad. Este idiota trataba de matarme, sería lo justo, por poco y mato al imbécil, pero esto ya era malditamente malo, malditamente, pero ya había perdido mucho tiempo, debí seguir atacando desde ese cañón de agua y no bajar la guardia, ya no había muchas cosas que pudiera hacer. Tiré mi varita al suelo, y agarré mi espada con las dos manos, si iba a morir no tenía muchas opciones, esperaba que no llegáramos a eso, por eso había agarrado mi espada y tirado mi varita. Si el hombre no estaba tan perdido en la batalla, vería que yo ya no era una amenaza con mi espada, ya que no podía ganarle en la esgrima, y me quedé solo con la espada, dejando caer la varita al suelo, aunque pudiera lanzar hechizos sin varita, que el hombre sabía. En la posición que estaba con una postura de esgrima no podía lanzar hechizos, así que ya no era una amenaza. El hombre vio esto y dio un gran salto, prácticamente poniéndose enfrente de mí en poco tiempo. Rápidamente, di un buen tajo con la espada, bastante bueno y que Paul había elogiado bastante por aprender del estilo dios de la espada. Paul también lanzó su espada, pero al momento de impactar ambas, mi espada de madera no se partió en dos, y la espada de Paul no hizo lo mismo conmigo. Simplemente, mi espada se desvió suavemente, casi como ver un río tranquilo. Definitivamente, Paul utilizó el estilo dios de agua, usando una técnica avanzada de defensa de este, pero no se detuvo allí. De alguna sucia y brusca manera Paul, con ese movimiento del dios del agua, me arrebató la espada, y este la tomó en su mano izquierda. Seguramente el estilo dios del norte. Bueno, al menos no moriría, pequeñas misericordias. La espada de madera que me quito, se arqueó un momento, que pareció durar una eternidad, pero no duró para siempre. La espada bajó a toda velocidad, pero antes de que impactara en mi cuello, lancé con mi mano desarmada un impedimenta. Los dos golpes se conectaron al mismo tiempo, mi hechizo golpeando a Paul en la cara y la espada de madera en mi cuello, dejándome inconsciente al instante. Cuando volví a despertar, me encontré en un carruaje de estilo antiguo. Dado todo el balanceo y estruendo que se estaba produciendo, no tenía un hechizo amortiguador, como los carruajes de Hogwarts. Traté de sentarme, solo para descubrir que no podía mover mi cuerpo. Mirando bajo a mi cuerpo, vi que estaba atado, muy atado con muchas cuerdas. Pero por los calzoncillos llenos de mierda de Merlín. ¿Qué estaba pasando aquí? Snape se las arregló para voltearse, solo para ver a una mujer en el carruaje con él. Tenía piel marrón oscuro, y tenía el cuerpo de un físico-culturista, lleno de cicatrices y bestia, ropa de cuero delgada que no dejaba mucho a la imaginación de un pervertido. También un parche en el ojo, combinados con los rasgos fuertes de su cara, le dieron el aire de una mujer con la que no querías meterte, la imagen de una aventurera hecha y derecha. Pero lo más extravagante en ella eran sus orejas peludas y cola de tigre. Aparentemente, dándose cuenta de que la observaba, la mujer se volteó en mi dirección. Bueno, primero que nada, buenos días, soy Rudeus Greyrat, encantado de conocerte. Lamentablemente, no puedo levantarme en estos momentos, así que no puedo hacer una reverencia adecuada. Decidí presentarme para hacer los primeros pasos de una buena conversación, y la educación era lo primero junto con presentarse primero. Una vez que se tomaba la iniciativa, se podían controlar a dónde iba la conversación. Para el hijo de Paul, eres extrañamente educado. Y también soy el hijo de mi madre. Ser el hijo de Paul, no me convierte en la misma basura que él. Claro, supongo que también tienes algo de Zenith. Aparentemente, ella conocía a mis dos padres. Me llamo Gillen, y nos vamos a conocer a partir de mañana, niño. Bien, es un placer también para mí, Gillen. Lancé un hechizo desenredador y las cuerdas a mi alrededor se aflojaron. Yo solo salí de estas, y Snape sintió su cuerpo tan dolorido, como si hubiera sido torturado con cruciato. No le sorprendió, ya que no dormía en su cómoda cama, y no estaba en la mejor posición para su cuerpo.
Estiré un poco mis brazos y piernas para quitar la sensación de entumecimiento. Decidí sentarme en un banco. En el carruaje que íbamos, había bancos de madera atrás y adelante, y me senté frente a la mujer llamada Gillen. Las ventanas a la derecha e izquierda ofrecían una vista al mundo exterior, y nada de lo que vi afuera me resultó remotamente familiar. Parecía que ya no estaba en la aldea buena. El carruaje se movía tanto que por un momento pensé en hacer un hechizo de amortiguación, pero prefirió dejar las cosas así. Había un golpeteo rítmico en la dirección del frente del carruaje, quizá los Thestrals. No, en este mundo solo había caballos. Bueno, y ahora Snape estaba atrapado con una mujer desconocida y nada amigable conmigo, debido a Paul. Obviamente, seguramente, le había tocado el empleo de aventurero, pero al menos no era maestro. Gracias a Salazar por eso. Supongo que seré una nueva adición a su grupo. Ya que ella no parecía que yo le fuera a enseñar aritmética o leer. Pero no debería estar tan confiado, la vida solo le traía dolor y desgracia. Tenía que preguntar. Bueno, señorita Gillen. Puedes llamarme solo Gillen. Ah, en ese caso. Llámame príncipe mestizo. Claro, príncipe mestizo. Esta mujer no se dio cuenta del chiste sarcástico. ¿Acaso es idiota? Bueno, Gillen, mi patán de padre debió haberme dejado con usted, con alguna explicación de mi situación actual, o solo me aventó al primer carruaje que pasaba por ahí. ¿Me dejó al menos una carta? ¿Verdad? Gillen sacó algo de su chaqueta y me la entregó. La parte delantera estaba en blanco. Esto es para ti, de parte de Paul. Léelo en voz alta, por favor. Yo no sé leer. De acuerdo, lo leeré en voz alta. Abriendo la carta de manera de la que lo hacían los sangre pura, empecé a leer. Mi querido hijo Rudeus, si estás leyendo esta carta, significa que estoy muerto. ¿Qué? Gritó Gillen, poniéndose de pie de un salto. El carruaje se estremeció cuando su cabeza se estrelló contra el techo. Por favor, Gillen, siéntate, hay más en la carta. Correcto. Como si no hubiera estallado y lista para saltar del carruaje, se sentó de nuevo. Lo siento, solo bromeaba, solo quise probarlo con alguien, así que de todos modos, te vencí en un combate y te tiré en un carruaje como un bandido secuestrando a una princesa. Supongo que te estarás preguntando qué demonios está pasando. Idealmente, esa bola de pelos que va contigo te explicaría todo, pero ella solo tiene músculos y no cerebro. ¿Qué dijiste? Dijo Gillen poniéndose de pie, y estremeciendo el carruaje de nuevo. Merlin, siéntate ya, Gillen, la siguiente parte no son más que cumplidos. No le des la razón en enojarte. Correcto. Volvió a sentarse, como si no hubiera pasado nuevamente nada. De acuerdo, seguiré con la lectura. Dije con los ojos en blanco. De acuerdo, esa mujer es una reina del filo. Cuando se trate de maestros, no encontrarás a alguien mejor que ella para enseñarte. Solo si vas al santuario de la espada podrías encontrar a alguien más fuerte que te enseñe. Confía en tu padre en esto. Ella es muy buena en la esgrima. Nunca le he ganado, excepto en la cama. Este hombre miserable, patán, ya no me arrepiento de haberlo herido tanto. De verdad, cómo odiaba esa personalidad suya de un arrogante que tiene. Snape se consoló sabiendo que Zenith lo regañaría por destrozar sus preciados árboles. Ahí quería ver cómo lo asesinaba. Mientras tanto, Gillen no parecía disgustada por el comentario tan íntimo de su relación con Paul. Sin embargo, Snape se preguntaba por qué el hombre tenía tanto éxito con las mujeres. Tal vez debía ser un idiota arrogante para que todas se lanzaran a mis brazos. No es que Snape quisiera eso en primer lugar, pero aún era desconcertante el tema de Paul. De todas formas, estaba viajando con un rey de la espada, prácticamente uno de los 10 más fuerte en el estilo. Ahora, dejando los chistes a un lado. Vas a ser tutor de una joven niña en Roa, como ya lo sabes, la ciudad más grande de toda Fitoa. Enséñale a leer, escribir, matemática y algo de magia básica. De acuerdo. Snape decayó mucho al oír su trabajo, pero aún había más. La niña es una mocosa malcriada y violenta a la que se le pidió que dejara la escuela, y ya ha ahuyentado a otros tutores, pero tengo fe en ti, Rudy. Estoy seguro de que te las arreglarás de alguna manera. Qué paternal eres, Paul. Estoy seguro de que tener la imagen de un mujeriego como padre ayuda, tal vez, y seduzca a la joven dama. Creo que es Gillen. Oye, Gillen. ¿No parases una joven malcriada? Yo no soy la joven en cuestión, correcto. Bien, seguiré leyendo. Esa mujer, que tiene músculos en el cerebro, trabaja como guardaespaldas de la familia de la joven e instructora de esgrima. Y a cambio de entrenarte en esgrima, tendrás que enseñarle a leer, escribir y aritmética.
Lo sé, es una petición ridícula viniendo de una mujer que tiene músculos en lugar de cerebro, pero trata de no reírte a carcajadas, pero es en serio lo que dice de aprender a leer, escribir y aritmética. Este patán, mujeriego, violador. Snape se sentía tan enojado desde sus días de profesor con Longbottom en sus clases. Estaba seguro de tener una expresión rabiosa en su cara ahora mismo, y Gillen tenía una vena palpitante en su frente. Se supone que el propósito de esta carta era explicarme la situación, pero el objetivo del patán de padre que le tocó era solo enojar a Gillen de la naturaleza poco inteligente y su relación con él, y a Snape de paso. Nunca aprenderá, pero le iba a dar que no era un maltrato. Snape no tendría que pagar una insana cantidad de dinero por sus clases, y parecía Lago Mansa. Odiaba ser profesor de nuevo, pero podría volver a lo de dejar 10 pergaminos de tarea. Y en cuanto a la joven odiosa, ya había sobrevivido a Potter, padre e hijo, que será peor que una niña malcriada, pero entonces si Gillen le daría clases, entonces debería llamarla maestra. La llamaría así, si ella fuera mejor que Paul en cuanto a la enseñanza. La enseñanza de Paul se basaba más en el instinto. Tal vez ya aprendió que yo necesitaba un mejor maestro en este tema. Eso era bueno, si es que él no avanzaba mucho en 2 años, planeaba destrozarlo verbalmente de que no era un buen maestro de esgrima. Gillen, una pregunta. ¿Cuánto cuesta aprender la esgrima contigo? 2 monedas de oro de Asura, al mes. ¿Pero qué dices? Severus jadeó. Snape sabía que Roxy ganaba 5 monedas de plata al mes, cuando era mi tutora personal. Esta señora cobró 4 veces más. Eso fue un buen trato definitivamente. El ciudadano normal del reino de Asura podría vivir bien por un mes con 2 monedas de plata. Durante los próximos 5 años te quedarás en la casa de la joven para enseñarle. 5 años enteros, ¿entiendes? No puedes volver a casa hasta entonces, tampoco escribir cartas. Silfiete tiene que aprender a valerse por sí misma, y no lo hará si sigues estando tan cerca en su vida. Sé que no dependes de ella, pero ella sí de ti, es por eso que hice la llamada para separarlos a los dos. Espera, qué maravillosa idea. Paul, te voy a dar un punto. Tiene tanta razón, ¿cómo es que no se dio cuenta antes? Y este patán, basura de ser humano, tuvo que recordárselo de nuevo. Silfiete dependía tanto de mí que se estaba volviendo una inútil sin mí. Aunque la llevase a Ranoa, pero para desgracia de ella no encontrara para amarla y al final la dejase, ella no podría vivir con eso, ya que para ese punto se habrá vuelto una inútil. ¿De verdad cómo es que no se dio cuenta? Pero la mejor parte de esto, es que en los próximos 5 años, ella podría quitarse de la cabeza, estar enamorada de mí. Otro punto te doy, Paul. ¿Qué pasa, príncipe mestizo? ¿Perdiste a tu novia? Aparentemente, consternada por mi expresión enloquecida en mi cara. La mujer preguntó por mi mirada tan extraña, sacando un tema que no venía al caso. Pero no te preocupes, príncipe mestizo, todo estará bien. Dijo ella. Tienes mucha razón, todo saldrá bien al final, Gillen, solo espero al futuro. Seguiré leyendo. Tu salario mensual será de 2 monedas de plata al mes, eso está debajo de lo que gana un tutor que vive en casa, pero será más que suficiente para la asignación por hijos. Cuando tengas un poco de tiempo libre, trata de ir a la ciudad y siéntete como si fueras rico. Un poco de práctica es la mejor manera de asegurarse de que puede usar su dinero de forma responsable. Pero tal vez no sea necesario para un genio como tú. Además, una vez que hayas cumplido 5 años de servicio consistente, y hayas terminado de proporcionarle una educación sólida a la joven, en lectura, escritura, matemáticas y magia, tu contrato te da derecho a una recompensa especial. Un pago que cubre el precio de la matrícula de 2 personas para la Universidad Mágica de Ranoa. Severus pensó en quejarse y renunciar al contrato por tan mísero sueldo. Hogwarts había pagado muy bien, realmente este contrato estaba equilibrado si iban a pagar al final la matrícula de Silpie y yo. Seguí con la carta de Paul. Por supuesto, no hay garantía de que Silfiete quiera acompañarte dentro de 5 años, y podría perder interés en ella tú mismo. En cualquier caso me aseguraré de explicar la situación perfectamente. No estoy seguro de confiar en ti en ese aspecto, pero Snape estaba de acuerdo y cruzaba los dedos porque Silpie se olvidará de él, pero si seguía sin tener amigos, no era probable. Espero que los años que pasen en este nuevo entorno te enseñen muchas cosas, permitiéndote desarrollar tus talentos aún más. Sinceramente, tu noble y sabio y brillante padre. Sabio brillante, yo diría arrogante, egocéntrico, idiota, mujeriego, mal padre. Pero no tenía que dejarme inconsciente para la explicación.
Pero esto era el mejor camino, podría volver a la soledad, pero ya no dependería de nadie para vivir, tendría que enfrentarse y crecer como persona y no aferrarse a solo mirarlo a él, llorando y gimiendo por una mujer muerta que le dio a luz en su miseria por un tiempo. Paul realmente te quiere. Yo fruncí el ceño. Solía ser muy distante, pero al menos, a su modo retorcido de las cosas, quería ser un buen padre. Lo malo es que el hijo que le tocó no era su hijo. De todos modos, Willen, se ve que aún babea por ti. Tal vez deberías unirte a su harem. ¿Por qué dices eso? Pregunto, confundida. Procedí a leer la postdata de la carta de Paul. Por cierto, siéntete libre de hacer tuya a la joven, pero esa bola de músculos ya es mía, así que no la toques. Envía a Zenith esa carta de mi parte, ¿quieres? Paul se equivoca contigo, Willen, no tienes músculos en el cerebro, eres una mujer bastante inteligente, pero ya no hace falta enviarle la carta a Zenith. Deja que ella vea sus preciados árboles mutilados, Paul estará muerto, ja. Ahora me encontré viajando a la ciudadela de Roa, el asentamiento de la región de Fitoa. Tenía uno que otros sentimientos encontrados, pero estaba feliz de salir de esa aldea. Pensamientos de Paul. Maldita sea, eso estuvo muy cerca. Mi hijo ya hacía inconsciente en el suelo bajo mis sucios zapatos llenos de barro y un poco de sangre. Ya que este sería mi último día enseñándole la esgrima, había decidido poner el temor de Dios en él antes de que lo noqueara, pero el niño hizo un montón de hechizos en el instante en que hice mi jugada. Tampoco solo fueron un montón de ataques de pánico, principalmente estaba tratando de retrasarme para llevarme a una trampa. Y cada vez que lanzaba algo era un hechizo diferente. Ese es mi hijo para ti, de acuerdo. Pero, ¿qué magia había usado? Los malditos árboles me atacaron, ¿cuál Trent? Pero, los árboles de Zenith no eran ningún Trent. ¿Qué diablos había inventado Rudy para convertirlos en un Trent? Paul hasta lo había visto volar. No, seguramente usó un hechizo de viento para flotar en el aire, de todos modos. El chico tiene un don para la batalla, claro, la batalla duró poco más que un minuto, pero fue un ataque por sorpresa, y, aún así, necesité muchos pasos antes de derrotarlo. La última fue mortal para mí, si no hubiera puesto mi guardia en alta el cañón de agua, podría haberme dejado inconsciente o matado en todo caso. 3 pasos son demasiados cuando luchas con un mago, si hubiera estado en un grupo de aventureros, uno de ellos habría intervenido para protegerlo, cuando yo hubiera dado mi segundo paso, o el tercero para el caso. Y si hubiera un poco más de distancia entre nosotros habría necesitado 5 pasos, para todos los intentos y propósitos el chico sacó lo mejor de mí. Podías lanzarlo a un grupo de aventureros ahora mismo, él haría todo lo posible en un laberinto, supongo que no esperaría menos del genio prodigioso que es, que dejó un complejo de inferioridad a una maga de agua de nivel santo. El chico, estaba divertido, y eso me hizo feliz, por ahora había estado celoso con alguien con más talento que yo, pero en lo que respecta a Rudy, todo lo que sentí era orgullo. Está bien, este no era el momento de hablar conmigo mismo. Tengo que atarlo antes de que Laus llegue aquí. Rápidamente procedí a atar a mi hijo, el carruaje había llegado para cuando termine, así que me preparé para arrojarlo dentro, por supuesto Laus eligió ese momento para aparecer, con Silpy a cuestas. Rudy. Al ver a su mejor amigo atado de pies y manos, la niña inmediatamente me lanzó un hechizo ofensivo de nivel intermedio sin decir ningún conjuro. Lo hice a un lado con bastante facilidad, pero además de los silenciosos hechizos, la potencia y velocidad del ataque fueron impresionantes, podría haber matado fácilmente a una persona normal. Maldita sea Rudeus. No le enseñes esa mierda. Después de entregarle mi carta a la mujer con músculos en el cerebro, tiré sin piedad a Rudeus al carruaje. Sentí que se golpeó la cabeza muy duro en el suelo, pero no importaba, estábamos a mano. Le hice una seña al conductor para que partieran. Mirando hacia atrás vi a Laus agachado junto a Silfiete, hablándole con firmeza, pero en voz baja, si así es como se hace. El trabajo de los padres es enseñarles a sus hijos qué es qué. Las leyes habían permitido a Rudeus hacerse cargo de muchas de sus obligaciones, pero ahora tenía la oportunidad de reclamar el papel como le correspondía. Exhalando en voz baja observé la pequeña charla familiar desde lejos, después de un momento el viento me llevó la voz de Silpy. No, me haré lo suficientemente fuerte para ayudar a Rudy. Esa chica realmente te adora, hijo mío. En ese momento mis 2 esposas salieron de la casa, les dije que se quedaran dentro si querían mirar, sobre todo por su propia seguridad. Suponía que querían despedirse de Rudy, al menos. Mi dulce Rudy me deja. Dijo Zenith, lágrimas en sus bellos orbes azules. Sea fuerte, señora. Esta es una prueba que debemos soportar.
Intervino Lilia, consolando a Zenith. Lo sé, Lilia, Rudeus, mi bebé, se va. Ha dejado a su pobre madre sola. No está sola, no es su único hijo. Tienes razón en esto, ahora tiene 2 hermanas pequeñas. ¿2, mi señora? Preguntó Lilia, dubitativamente. Por supuesto, Lilia, quiero a tu hija tanto como la mía, tanto como yo te amo a ti. Señora. Yo también siento lo mismo. Por alguna razón, Zenith y Lilia representaron una escena extrañamente teatral, cuando el carruaje se puso en camino. Supongo que no estaban tan preocupados por Rudeus, después de todo el chico tenía una cabeza sólida bajo sus hombros. En cualquier caso esas 2 se llevan muy bien en estos días, ojalá fueran tan amigables con Papa también, o al menos dejaran de golpearlo cada 2 por 3. Aún así, supongo que Rudeus no estará aquí para ver crecer a las pequeñas. Norn y Aisa parecía que tenía planes para ser un hermano estricto y duro, pero darles el mejor ejemplo. Pero parecía que las cosas no iban a ir de acuerdo a sus planes. Mala suerte Rudeus, Papa, va a recibir todo el amor de las pequeñas. Espera un segundo, espera, por favor. Rudeus estaba a punto de recibir un entrenamiento con Gilen, un rey de la espada. Dentro de 5 años, tendría 12 años, mucho más grande, fuerte y experimentado que lo que era ahora. Si teníamos otro enfrentamiento semiamistoso, cuando regresara, ¿acaso podría ganarle? Seguramente no. Mi dignidad y orgullo. Querida Zenith y Lilia. Ahora que Rudy nos ha dejado. Creo que también voy a empezar a entrenar. Zenith puso una expresión de desdén y aburrimiento. Lilia se inclinó hacia el susurro escénico en su oído. Realmente se necesitó una casi derrota, para darse cuenta de que el joven maestro pronto lo superaría. Honestamente, siempre es así, nunca se esfuerza un poco hasta que alguien casi lo avergüenza. Dijo Zenith, con esa mirada tan fría que me daba últimamente. Aparentemente, ya me faltaba algo en el departamento de dignidad paterna. Bien, ¿para qué demonios sirve la dignidad? El viejo cascarrabias de mi padre era un pedazo andante de orgullo y nobleza, nunca me gustó mucho. Yo quería ser un padre amistoso y amable, no uno digno. Bueno, había tiempo suficiente para pensar en ello más tarde. Pensamientos pasaban por mi mente mientras veía el carruaje de Rudeus tambalearse en el camino. Rudeus, créeme, cuando te digo que no quería que esto fuera así, estabas totalmente de acuerdo con el plan, pero entiéndeme cuando no me gustó tenerte que orillar a una pelea. Como tu padre, no podía hacer nada, básicamente te estoy pasando a otra persona, por ahora, pero así tiene que ser. No te di mucha elección, pero tú tampoco me diste muchas, un chico listo como tú podrá entenderlo. Las experiencias que tendrás allá afuera no habrían sido posibles en buena. Incluso si no entiendes mis razones, lidiar con los líos que tienes enfrente te harán más fuerte al final. Así que resiente todo lo que quieras conmigo y contigo, por dejar que te haga esto. Yo también crecí bajo el pulgar de mi padre, ¿sabes? Terminé huyendo en vez de enfrentarme a él y me arrepiento profundamente. Y dejaría poder haber hecho las cosas de forma diferente. No quiero que te sientas así, por supuesto, pero ya sabes, huir así me hizo más fuerte. No estoy seguro si soy más fuerte de lo que era mi padre, pero encontré mujeres a las que amo, protegí cosas que me importaban y me volví lo suficientemente fuerte para vencer a mi talentoso y genio hijo. ¿Quieres defenderte? Por mí está bien, hazlo. Vuelve más fuerte, lo suficiente para enfrentarte a tu tirano padre. Fin de los pensamientos de Paul. Y fin del capítulo 11. Dale like y suscríbete. Capítulo extra. La madre de la familia Greirat. Mi nombre es Zenith Greirat. Nací el santo reino de Milis. Una tierra que se caracteriza por su larga historia, y su gran belleza y código moral. Por nacimiento yo era miembro de la nobleza, la segunda hija de un conde. Como la mayoría de las jóvenes criadas en buenas familias, yo era una niña protegida. Pensé que el pequeño mundo que conocí era todo lo que había, no ni te idea y era demasiado ingenua, pero también fui una buena niña, si se me permite decirlo. Nunca desobedecí a mis padres, mis notas en la escuela eran excelentes. Obedecí los principios de la iglesia Milis y aprendí a desempeñar el papel que se espera de mí en las reuniones de la sociedad. Algunas personas incluso me llamaron la imagen perfecta de una dama de Milis. Mis padres estaban orgullosos de mí, estoy segura. Si las cosas hubieran seguido como estaban, me habrían presentado en alguna fiesta a algún hombre que mis padres eligieron para mí. Probablemente, el primer hijo de algún marqués, educado, pero orgulloso, con absoluto respeto por los dictados de la iglesia de Milis.
Me habría casado con este dechado moral, dado a luz a sus hijos, y haber visto registrado mi nombre en el registro de Millis como una marquesa perfectamente respetable. Como mujer de la aristocracia, eso era el camino para mí, pero por supuesto no terminé siguiéndolo. Mi vida cambió para siempre en mi 15º cumpleaños, el día que cumplí la mayoría de edad. Tuve una terrible pelea con mis padres. Por primera vez en mi vida, me negué a hacer lo que me dijeron y me escapé de casa. Me había cansado que ellos controlaran cada momento de mi vida. Mi hermanita Teresa, siempre había sido un espíritu libre, y creo que también yo estaba un poco celosa de ella. Estos factores, junto con muchos otros más pequeños, se combinaron para empujarme fuera del camino que había estado siguiendo. No es fácil para un aristócrata caído encontrar el camino en la vida, pero afortunadamente había aprendido magia de curación en una academia para chicas nobles, incluso había llegado a dominar los hechizos intermedios. Millis era un reino donde la magia de la sanación y protección florecía, pero todavía era inusual progresar más allá del rango principiante en cualquiera de los dos. Llegar al nivel intermedio me abrió la posibilidad de trabajar en los hospitales de la iglesia de Millis, fue un logro que me hizo merecedor de mucha admiración en nuestra escuela. Como resultado, estaba convencida de que podría lograrlo a cualquier lugar que fuera, realmente era una ingenua sin remedio. Un grupo de gente deshonesta me vio casi inmediatamente, mientras yo navegaba torpemente por el proceso desconocido de rentar una habitación en una posada. Afirmando que habían estado buscando una sanadora, me arrastraron a su grupo aprovechando mi total ignorancia. El sueldo que ganaba era más bajo de lo que ganaban los magos de nivel principiante, pero siempre insistieron en que era más alto que la tarifa actual. Siendo una completa tonta, tomé su superficial amabilidad en serio, recuerdo que pensé, supongo que el mundo tiene gente decente. Estaba segura de que se habrían aprovechado más de mí, si me hubiese quedado con ellos, probablemente me habrían puesto como escudo humano en la batalla, o forzarme a usar la magia curativa hasta que me desmayara. Tal vez habrían llegado al punto de pedir favores sexuales, pero no tuvieron la oportunidad, gracias a un joven espadachín llamado Paul Greyrat. Después de golpear a mis nuevos amigos, me arrastró con bastante fuerza a su grupo de viaje, hasta que Elinalise, una de sus compañeros de viaje, me explicó que estaba convencida de que había sido secuestrada por un matón violento. En cualquier caso, así fue como conocí a mi futuro marido. Al principio odiaba a Paul, era un noble asura de nacimiento, pero su lenguaje era grosero. Rompió sus promesas a diestra y siniestra, actuó impulsivamente, malgastó el dinero y se burló de mí constantemente. Aún así, me di cuenta de que no era una mala persona. Después de todo, siempre venía a rescatarme, se burló de mi falta de idea, pero al final, siempre suspiraba y se metía para ayudar. Éramos totalmente opuestos, pero él era confiable, de espíritu libre y guapo, supongo que no era de extrañar que me sintiera atraída por él. Por supuesto, siempre había mujeres bonitas a su alrededor. Yo era una fiel seguidora de la iglesia de Millis, que predicaba las virtudes de la monogamia, podría haberme escapado de casa, pero las enseñanzas de mi fe me habían sido enseñadas diariamente desde que era niña, y todos mis amigos de la escuela habían sido creyentes. Los mandamientos estaban profundamente arraigados en mi mente. Así que un día solté estas palabras: puedes dormir conmigo. Solo si no vuelves a tocar a otra mujer. Paul inmediatamente estuvo de acuerdo, con una sonrisa fácil, sabía que me estaba mintiendo, por supuesto, pero en cierto modo no me importaba. Una vez que él rompiera su promesa, podría superarlo, pero una vez más había sido una ingenua descuidada y tonta. Nunca pensé que podría quedar embarazada después de una sola noche con él, estaba tan desesperada, ansiosa y asustada. Sinceramente, no esperaba que Paul hiciera lo honorable y me propusiera matrimonio en la manera que lo hizo. El hijo que le di era un niño. Rudeus Greyrat, mi pequeño Rudy. En ese momento, Rudy estaba agachado frente a las cunas de sus hermanas pequeñas, con una expresión muy seria en su cara, no tan parecida a la de su padre, y más intimidante que esta. Frunciendo el ceño intensamente miro en una cuna por un momento y luego miro hacia la otra. Norn empezó a quejarse y la expresión de Rudy se hizo más dura, y sacó un muñeco de paja que él mismo había hecho como un juguete para Norn. Este agitó la muñeca frente a Norn y ésta se tranquilizó y ahora gorjeaba felizmente con su muñeca, asintiendo de satisfacción. Rudeus siguió con su fachada seria. Esta vez fue Aisa la que empezó a llorar. Rudy se acercó a ella, con otra muñeca que él hizo a Aisa. Este mostró la muñeca a Aisa y ésta empezó a reír. Una vez más Rudy asintió.
Había estado haciendo esta rutina durante bastante tiempo. Al ver la mirada de Rudy, no pude evitar reír. Era algo que veía todos los días. Rudy siempre llevaba la expresión más seria, no importaba lo bien que le iban las cosas con su práctica de magia o la espada, nunca se veía particularmente satisfecho. Casi nunca dejaba que Paul o yo lo viéramos, a veces sonreía, pero cuando lo hizo, era una brillante sonrisa, pero yo sabía, no era más que una sonrisa vacía. Nunca supe si Paul también se dio cuenta de esto, pero siempre parecía mantener una fachada falsa con nosotros. Y ahora estaba cuidando a sus hermanas. Solo con verlo me pongo de buen humor. Había recorrido un largo camino desde cómo eran las cosas antes. Suspiré en silencio, recordando los primeros años de Rudy. Al principio me alegré mucho cuando descubrimos su talento para la magia, pero en secreto, pensaba que tenía tanto talento que en secreto nos despreciaba a nosotros. Me pregunté si amaba a su familia. Nunca se había encariñado tanto conmigo. Para empezar, me equivoqué por supuesto. Me di cuenta de esto en medio de nuestra mayor crisis familiar. El día que Lilia anunció su embarazo, y Paul admitió que él era el responsable. Me sentí terriblemente traicionada por los dos, enojada y triste. En particular, había estado tan furiosa con Paul, por romper su promesa, que me sentí a punto de explotar. Estaba a punto de gritarle a Lilia, fuera. Lárgate de mi casa. O me iba a ir yo misma. Era necesario un esfuerzo de voluntad para mantener la calma. Antes de nuestro matrimonio esperaba que Paul demostrara ser un mentiroso, y planeaba dejarlo una vez que lo hiciera. Casi lo había olvidado, pero aparentemente mis sentimientos no habían cambiado. Estaba tan molesta que estaba a punto de separar a nuestra familia en ese instante y para siempre. Pero al final, Rudy me hizo cambiar de opinión. Como si fuera un adulto razonable que quería lo mejor para todos, intervino de manera muy limpia. Sus métodos fueron admirables y precisos, pero no me pidió que perdonara a mi caprichoso esposo. Aún así, por las palabras de Rudy y la expresión de su cara, pude ver lo que realmente estaba sintiendo en el fondo. Tenía miedo. Aterrorizado de que su familia se fuera a separar. En el momento que me di cuenta de eso, finalmente comprendí que nos amaba a su manera. No quería nada más que tranquilizarlo. Mi enojo se apaciguó. Me las arreglé para perdonar a Paul y Lilia en el acto. Si no fuera por Rudy las cosas no habrían salido así. Norm, tiene una cara preciosa, como tu mamá. Norm, sé más como ella, ¿quieres? Y ahora aquí estaba él jugando con las manitas de Norm y sonriendo felizmente, aunque la sonrisa le salía demasiado forzada. Mi siempre amargado hijo estaba calmando a su hermana menor, con lo que parecía ser tonterías. Era tan confiable. Había estado muy impresionada por el talento de Rudeus durante bastante tiempo, pero últimamente también apreciaba su fiabilidad. Las cosas estaban muy agitadas cuando Norm y Aisa nacieron. Nuestras dos nuevas hijas lloraban a todas horas de la noche, vomitaban la mitad de la leche que les dábamos de comer, y hacían caca cuando las bañábamos. Lilia me dijo que todo esto era perfectamente natural, que era de esperar, pero en poco tiempo estaba totalmente exhausta. Durante 6 días, apenas si pude dormir. Pero apenas Rudy intervino y empezó a ocuparse de todo tipo de cosas por nosotros, sin necesidad de pedírselo. Era extrañamente hábil con los bebés, parecía como si nunca le dieran un bebé antes, pero tenía sus mañas para arreglárselas. Supongo que debe haber aprendido algunas cosas de ver a Lilia. Ese era mi dulce Rudy. No estaba particularmente contenta de que mi hijo fuese más competente que yo para cuidar a mi hija, pero, aún así, fue de gran ayuda. Nunca había visto a un niño de su edad tan servicial y confiable, ni siquiera capaz de cuidar a las recién nacidas de la manera en que lo hacía. Verlo trabajar me recordaba a mi hermano, que presumiblemente aún vivía en el santo reino de Milis. Como Rudy, mi hermano era serio, diligente y talentoso. Mi padre siempre nos decía que aprendiéramos de su ejemplo, pero también era frío con su familia e ignoraba a sus hermanas pequeñas casi por completo. En cuanto a los nobles, era un hombre bueno y honesto, pero no le apreciaba mucho como un hermano. Rudy era un poco parecido, quizás si lo heredo de mi hermano. Zenith esperaba que no fuera tan parecido a su hermano. Ella esperaba que fuera más cálido y atento, dispuesto a escuchar, no tratando de corregirlas a cada paso, ajustarlas a sus estándares estrictos y lo que él esperaba de ellas. De verdad, esperaba que fuera mejor que su hermano. En ese momento Norn empezó a llorar a carcajadas. Eso me sorprendió. Rudy ni se inmutó. Se giró hacia la pequeña Norn, con una expresión seria, viéndose muy intimidante. Este se acercó viéndola a sus ojos, y ni un momento más tarde, volteó en mi dirección. Mamá, Norn tiene hambre.
Zenith no lo podía creer, lo eficiente que era su hijo. Si hubiera estado sola, probablemente me habría puesto nerviosa y habría llamado a Lilia. Solo para caer en pánico una vez que recordó que estaba de compras en ese momento, pero ahí va Rudy, de un solo vistazo ya sabe lo que tiene. Norn tenía hambre. Ahora que lo pensaba era la hora del día en que tenía que alimentarla. Las horas realmente volaban, cuando veía a Rudy convivir con sus hermanas. Así es, toma, siéntate. Me senté en la silla que Rudy me trajo, abrí mi blusa y tomé a Norn en mis brazos. Norn claramente tenía bastante hambre, como Rudy lo había dicho. Inmediatamente, apretó su pequeña boca contra mi pezón y empezó a mamar con impaciencia. La sensación siempre me hizo consciente de mi propia maternidad. Después de un momento me di cuenta de que Rudy estaba mirando. Fue lindo verlo hacer algo parecido a lo que hacía Paul, pero si Rudy ya era así a su edad, iban a haber problemas en un futuro. Lo último que yo quería es que anduviera por ahí rompiendo los corazones de las mujeres a diestra y siniestra, como lo había hecho su padre. ¿Qué pasa, Rudy? ¿Tú también quieres un poco? Asustado por mi pequeña broma, y el ser descubierto viendo, Rudy sacudió la cabeza y se sonrojó con un brillante tono rojo. No, no es eso, solo miraba las emociones tan raras que se agitan en la cabeza de Norm. Fue lindo verlo nervioso. No pude evitar reírme un poco. Lo siento, pero necesito mi leche para Norm ahora. Tuviste mucho cuando eras un bebé, así que no seas codicioso ahora, ¿de acuerdo? No te pedí que me dieras tu leche. Dijo irritado. Quería burlarme un poco más de él. Bueno, si estás tan desesperado, una vez que te consigas una esposa, ¿por qué no le preguntes que te dé algo de su leche? Rudy solo se puso de un color pálido verduzco, su expresión de total horror ahora. Era tan divertido verlo fuera de lo común. A mi hijo, siempre amargado, afligido y sobre todo, muy, muy serio. No quiero arruinar tu diversión, madre, pero no creo que sea correcto decirle eso a un niño. Ya sabes, podría terminar como mi padre. Sinceramente, no supe cómo sentirme en ese momento, si reírme por la cara y tono de Rudy, o sentir vergüenza por las palabras de que podría estar cosechando un mujeriego. Realmente mi dulce Rudy tiene una lengua ácida. Sabía que estaba jugando con él, pero parecía reacio a parecer tan débil frente a mí. Tenía razón, me hizo sentir tan melancólica verle actuar como un adulto. El que era mi hijo, que se comportaba como un adulto, y yo, su madre, comportándome como una niña. Volví a mirar a Norm, que ya estaba satisfecha. Después de darle palmaditas en la espalda hasta que soltara un eructo, la acosté suavemente en su cuna. Quienquiera que se case con él podría ser una mujer afortunada. Silfiete realmente saldrá bien parada si se casara con él, o no, tal vez ahora sea responsable, pero la sangre de su padre triunfe sobre él y vaya a por otras mujeres. Pero en todo caso, ella tendría que enderezarlo. Genio y talentoso o no, ella era su madre. Paul podría enseñarle a seducir a las mujeres, pero yo le enseñaría a tratarlas bien. Norm parecía bastante satisfecha ahora que ya había comido. No tardó mucho en empezar a dormirse en su cuna. Así es. Murmuré suavemente, acariciando su cabecita. Bebe mucha leche, duerme mucho y crece saludable. Desafortunadamente, Aisha escogió ese momento para empezar a llorar. Rudy, quien estaba leyendo un libro, volvió sus ojos tan rápidos a la cuna de Aisha, y se acercó a su cuna. Al igual que como lo hizo con Norn, la miró a los ojos por unos segundos, y entonces se giró hacia mí con una expresión ansiosa. Me gustaba ver diferentes emociones en la cara de Rudy, pero que se viera tan preocupada. ¿Qué pasa, Rudy? Bueno, pasa que Aisha tiene hambre, y Lilia ya se tardó. Rudy tenía razón, ya había tardado bastante de su viaje a reabastecer las provisiones. ¿Le habrá pasado algo? No. Un grupo de comerciantes de la ciudadela de Roa se encontraban en la aldea. Mencionó que estaba planeando comprar un poco más de lo usual, probablemente le estaba tomando un poco más de tiempo de lo esperado. Pero ahora lo más importante es que Aisha tenía hambre. Tendíamos a alimentarlas a las dos al mismo tiempo. Así que tenía sentido que ambas también tuvieran hambre al mismo tiempo. Normalmente, yo amamantaba a Norm, mientras Lilia se encargaba de su hija, pero en este punto, entendí la expresión incómoda en la cara de Rudeus. Lenta y cautelosamente continuó, eligiendo bien sus palabras. Madre, no quisiera molestar, pero a menos que arreglemos las necesidades de Aisha, Norm se despertará y será un peor lío. Iré por un vaso para que te saques algo de leche y se la dé a Aisha. Como miembro de la iglesia Millis, aún estaba descontenta con Paul y Lilia por romper nuestro voto matrimonial. Sabía que no estaban de acuerdo con la fe de Millis, pero nunca fue agradable que alguien hiciera caso omiso de tus valores.
Rudy obviamente se había dado cuenta de todo esto, temía que la sugerencia podría molestarme. Le preocupa que yo descargara mi disgusto en su hermana Aisa. El chico claramente estaba ansioso y no me culpaba por ello. Desde su perspectiva, Aisa y Norn y todos éramos una familia y dada la situación actual debería sentir lo mismo. Aún así, ¿fue realmente una buena idea? ¿Qué pasa si el amamantar a Aisa me hace sentir odio y repulsión? ¿Y si Rudy viera mi cara y me odiará por ello? No. Mi dulce Rudy parecía entenderme y no me echaba la culpa de ello. Como si supiera el exacto sentimiento de tratar con un hijo que no es tuyo y que ese hijo es de personas que te han hecho daño y que amas al mismo tiempo, pero ella no titubearía con esta situación. ¿De qué estás hablando, Rudy? Vamos, dame a Aisa. Respondí con la voz más amable que pude tratando de sacudir mi propia incertidumbre. Entonces toma. Lentamente, deposito a Aisa en mis brazos. Después de exponer el pecho opuesto al que Norn acababa de usar, la levanté. Probablemente, me habría sentido un poco molesto si Aisa hubiera montado un escándalo en este momento, pero solo se agarró a mí y empezó a tomar leche inmediatamente. Demasiado silencioso para que Rudy lo oyera, suspiré un silencioso suspiro de alivio. Me sentí igual de maternal cuando le daba de comer a Norn. Mi corazón estaba lleno de una cálida y agradable conciencia de mi propia maternidad, y nada más. Qué raro. ¿Por qué había dudado? Aunque fuera un poco en llevar a Aisa a mi pecho, ¿por qué pensé que esto me haría sentir infeliz? ¿Por qué pensé en esto como una prueba que tuve que soportar? Todo era más sencillo de lo que pensaba. Yo era mamá, y nada más importaba, realmente. Ya sea que sea miembro de la iglesia de Milis. Eso no hace realmente una diferencia cuando se trata de cosas como estas. Ciertamente, está tomando la leche bastante furiosa. Dije con una sonrisa a Rudy. Pues ¿qué esperabas? Lleva 5 minutos tarde desde su comida, es obvio que está desesperada. Esto lo decía con una expresión extraña, se me hizo como si no entendiera por qué es que alimentaba a Aisa tan feliz, me hizo doler el corazón. Él no lo entendía, aún era un niño. Supongo que crecerá y entenderá algún día. Riendo suavemente, bajé la mano para acariciar la pequeña cabecita de Aisa. Después de un rato termino y me quito la boca del pecho, solo unos instantes después se quedó dormida en mis brazos, así que la bajé a su cuna. Rudy miraba desde lejos con una mirada confusa y feliz en su rostro. «Hey, Rudy. ¿Qué, quieres? ¿Te importa si te acarició un poco la cabeza?» «Bueno, supongo que puedes hacerlo, al igual que los abrazos y besos, eres mi madre». Después de sentarse algo incómodo a mi lado, Rudy inclinó su cabeza hacia mí invitándome. Me agaché para acariciar su cabeza suavemente. Ruedeus fue nuestro primer hijo, y nunca necesitó mucho de nosotros, la mayor parte del tiempo, no me sentía como una madre para él, pero recientemente eso había empezado a cambiar. Yo realmente era la madre de este niño, y él realmente era mi hijo. Sintiendo un poco de calor me giré en su dirección. El sol de primavera entraba por la ventana, afuera campos de trigo se extendían hasta donde alcanzara la vista. Era la imagen de una pacífica tarde de primavera. Mientras lo miraba en silencio, una sensación de felicidad me bañó, por alguna razón me sentí completamente satisfecha, ojalá este momento durara para siempre. Yo también, supongo. Murmuró Rudy asintiendo con la cabeza. Supongo que él también encontró esta escena hogareña agradablemente tranquila, pero solo gracias a él pude sentir lo mismo. Si él no hubiera intervenido, como un piadoso miembro de la Sagrada Iglesia de Milis reducido a una esposa de 2, probablemente habría salido de esta casa con Norn maldiciendo mi desgracia, o me quedaría atrás, quizás para eliminar mi resentimiento con Lilia y Aisa. Gracias a Milis por Rudy, si no fuera un niño tan sabio e inteligente, nunca habría experimentado este momento de felicidad. Rudy. ¿Qué pasa, mamá? Gracias por haber nacido. Asustado Rudy me miró, este hizo un movimiento de concentración, y luego me miró a los ojos un momento, sentí algo extraño, como si él y yo nos conectáramos por un momento, pero no duró mucho. Él se rascó la cabeza y contestó con un tono de voz adorablemente tímido. Bueno, gracias por recibirme y tenerme. Mi única respuesta fue otra risita de diversión. Fin del capítulo extra y fin del volumen 1 de Mushoku Tensei. La reencarnación de un amargado. Espero que hayan disfrutado el fic, como yo disfruté el hacerlo. Denle like y suscríbanse para el segundo volumen.